Hola, buenas, vuelvo a presentar, ¿por qué? Porque no le había dado a grabar. Estamos aquí con Juanito, que se le acaba, está hoy tímido, no sé qué le pasa. Está mirando hacer la ruta 69, como los seguidores que tenemos ahora mismo, ahí en Estados Unidos. Y estamos con Carlos, bienvenido Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, un placer estar aquí. Bueno, ahora, lo primero de todo, antes de presentarnos, porque eso suele ser... Lucía está esperando el E3, hostia, ¿verdad? Empiezan las conferencias ahora mismo. A ver si estrenan cosas. No he visto nada, no sé lo que sale, pero probablemente salgan cosas curiosas. Que no sé, este año a ver. Vale, básicamente vamos a ver un poco así vuestra semana. ¿Qué tal, Juan? Que hace un montón que no nos vemos. Cuéntanos, ¿qué tal tu vida? ¿Estás bien? ¿Todo sanete? ¿Qué me dices? Pues guay, guay. He venido aquí unos días, bueno, sí, literalmente unos días, y, y la verdad que bastante agradecidos. O sea, muy guay. Estoy terminando unos trabajos de sociología que me quedan, Ojito. eh, y, y nada, por fin terminé el dichoso TFG defendido y Traguito, todo. traguito, traguito, traguito. Hay que beber. Estoy, estoy esperando ya la nota, pero vaya, que lo Como, peor ya como agua de mayo. Está ha bien. pasado. Sea que muy guay. Y con ganas también, muchas ganas de hacer directo, que eso ya lo sabes tú bien, Es muy que pesado. estaba diciéndote cuándo podemos hacer directo, cuándo podemos hacer Es directo y muy pesado. no. Es muy pesado. El día que pueda abrir yo el Streamlabs, ese día es de Troya, chavales. Buah. Te Porque banean por pesado. encima tenemos pendiente monetizar el canal A luego, igual, después de esto, y, igual le damos de una y nos ponemos y lo hacemos de y, una puta vez. y tenemos que hacer muchas cosillas. Así que nada, y bueno, y encantado de tener a Vender Shop de invitado, por supuesto. Pues nada, Creo que Van va a der salir Sok, Carlos, ¿qué nos podcastito. cuentas? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué tal tu semana? No quién eres, ¿qué tal tu semana? ¿Cómo estás? Hoy has subido Ah, Bernia, pues ¿no? La Sierra de Bernia. sí, yo un par de días deportista, yo toco bicicleta, hoy ha tocado subir a pata el Forat de Bernia, que ya hacía tiempo, lo he subido un par de veces antes de la de hoy, pero hacía tiempo que no subía y la verdad es que las vistas desde ahí al final, sobre todo el norte e interior de la provincia de Alicante, bastante bonito y el Forat de Bernia es, vamos, un lugar precioso. Al que subir, sí que es cierto que la subida es durilla, esos 2 primeros kilómetros cuesta arriba son durillos, pero la verdad es que luego cuando estás arriba, entras por la cueva, sales por el otro lado de la montaña y ves Calpe, ves Benidorm, ves En un día claro la costa, ves el mar. se ve Alicante, ¿no? Te- Prácticamente. Se te pasa ese Oh, dolor no. de piernas, se te pasa por completo. Vale la pena, por Sí, supuesto. ya al fondo incluso se llega a ver un poquito de Alicante y tal. Hostia, que sí, está bastante alto. Creo que es de lo más alto que hay. Por debajo ya de la Aitana, del Puig Campana y quizá el Maimó. Creo que están ahí Creo ya. que son 800, sí, debajo de Oh, los que ya son que es chiquito. puertos míticos de Alicante, creo que son 838 metros o algo así, Oye. por lo menos lo que se alcanza durante la ruta. Ah, claro, que luego, claro, lo que es el Forat, luego hay parte más por encima, claro, tiene que haber montaña, tío. No, que llegues al agujero y salgas ahí a la nada. Había mucha gente que suele. Es que esa se ha puesto súper de moda, la ruta No, de. Esa ruta. la, la- la verdad es que hoy he aprovechado, sí, sí, la verdad es que hoy jueves nos hemos cruzado con una pareja de franceses, otra de ingleses y ya está, y poco más. Hacen Hemos bien. aprovechado día libre hoy jueves, que no va a haber mucha gente por esa zona y Hostia. ya está. Has tenido Y una la verdad es suerte que que te hoy cagas. tranquilito. Sí que es cierto que el fin de semana y sobre todo para llegar hasta allí, que al Hmm, final subes el puerto de Bernia, que es conocidísimo. Al final esa zona es conocidísima por los ciclistas. Subir el puerto de Bernia en fin de semana, intentar subirlo tiene que ser complicado porque se tiene que llenar muchísimo de de gente. gentuza. Si puedes hacerlo entre semana, recomiendo a la gente entre semana. Perfecto, ya sabéis, es la ley de lo contrario. Es como cuando. Es la ley que tengo yo de los parques temáticos. Es un. ¿Cuándo vamos? ¿Vamos en fin de semana o vamos entre semana? Porque si vas entre semana, vas a hacer lo que toda la gente piensa que va a hacer al contrario. Entonces tienes que ir una capa más. Por lo que a lo mejor es ir en fin de semana. Entonces, luego la gente no acaba pensando esto y acabas comiendo de toda la gente en el fin de semana. Pero bueno, gilipolleces mías. Y ya por último, mi repaso semanal, yo qué sé, estoy muy contento, trabajando y realmente tampoco estoy haciendo nada. Me han puesto una review positiva en el Leroy. Siempre el equipo de mis corazones, tío. Y nada, se ve que me porté bien. Hice bien mi trabajo y poco más. Es que lo único así destacable que tengo en mi vida ahora mismo. Acabé de remodelar la casa, quitamos el gotelé del salón. Eso me acuerdo que creo que lo hicimos en el último directo, estábamos hablando de ello.
Y ya dentro de poco mi cama va a desaparecer. O sea, voy a dormir en el suelo, me voy a comprar una de esas de estilo no, prueba. Me voy a cambiar ya la cama que tiene muchos años ya y me da miedo dormir en las alturas ahí cual buitre, tío. Parezco un buitre ahí en la Sierra de Cazorla. Este espacio patrocinado por Leroy también tiene que ver mucho mi habitación, que me la van a cambiar entera y todo de... ¿Te imaginas que somos sponsors? Me ponen ahí, donde pone comité de expertos en el streaming, nos ponen ahí el triangulito. Estamos El en triangulito. negociaciones. Estamos en negociaciones, todavía no podemos adelantar nada, pero... Se lo comentaré a mi jefa a ver qué me dice. Bueno, pues ahora vamos a meternos en lo que viene a ser ya lo que es la entrevista. Madre mía, yo llevando una entrevista. ¿Cuánto haces? Siempre la suele llevar tú, Juan. No sé por qué me dejas este marrón. Bueno, Carlos, ¿quién eres? Preséntate como ser humano, como pues lo que nos quieras contar de tu vida. A ver para ponernos un poco en situación. Joder, pues soy muchas cosas, ¿eh? La verdad es que soy muchas cosas y a la vez muy pocas. A ver, y supongo que ya lo que también titula el directo, soy licenciado en Ciencias Políticas, ergo politólogo, y la verdad es que sobre todo mi parte educacional de mi vida estuvo enfocada a eso, ¿no? Al final he estudiado un poco, pues, cómo funciona nuestra sociedad, ¿no? Aquel Carlos joven, algo más que de lo que es ahora, estaba bastante interesado, ¿no? En ver los entresijos de la sociedad, le gustaba mucho la política, que me sigue gustando, me sigue interesando. Y se decidió a estudiar eso, ciencias políticas. Luego la vida, pues eso, te va abriendo otros derroteros, ¿no? He llegado a escribir un libro, soy entrenador de fútbol sala, la verdad Hola. es que al final... Y trabajo en el Leroy Merlin también. ¡Un grande! Al final, multidisciplina y un poco de todo. No, a ver, soy una persona eso, que me gusta mucho abrirse proyectos y al final de cuentas mantenerse la vida ocupada. Pues la parte que hay que trabajar por eso de que nos gusta vivir bajo un techo, ingerir alimentos y ese tipo de cosas, pues, Voy a ello. tienes que trabajar. Pero bueno, fuera de ello, pues toca, pues como hemos hablado antes, un poquito de bici, senderismo, hacer un poquito de deporte y por otro lado, pues mira, también te vas formando como entrenador de fútbol sala, he trabajado también en comunicación, estudiar ciencias políticas, un poquito de todo. La verdad que Variadito. un mezclote. Un En la mezclote para luego variedad, no contar ni en la Dios. variedad está el gusto, tío, es lo que hay, o sea, que siempre está bien. No sabía lo de entrenador de fútbol sala, fíjate. La última entrevista fue a un colega mío que es entrenador del Hércules. Sí, le eché un ojo. Esa es una de las entrevistas vuestras que he visto. Le eché un ojo tanto por lo de Hércules como también por lo del Por entrenador entrenador. de fútbol. Y yo, bueno, al fútbol más pequeñito, al fútbol salón, es al que me dedico yo. Ese sí que es el fútbol de verdad. A mí me gusta, creo que es la etapa que más disfruté jugando, porque estás con todos tus colegas, te meten a lo mejor hasta en el carnet. Nuestro equipo también es que era eso, que éramos buenos, pero llegamos a ganar la liga incluso, pero siempre llega alguno. Son partidos de estos de que te meten 8 o metes 8. Sí. No hay balanceo, no sé por qué en este tipo de fútbol, tío. Al final es el tipo de fútbol que se juega en todos los colegios. Todos los colegios tienen una pistita de fútbol sala, todas las urbanizaciones también tienen una pistita de fútbol sala. Al final todos los niños pequeños acaban empezando por ahí. Igual hay jugadores de fútbol sala que no han jugado fútbol, pero es raro que un futbolista no haya jugado fútbol sala. Al final yo creo que es el germen de toda esa parte disciplinar del fútbol que puede englobar fútbol 11, 7, sala y otras modalidades. Sí, realmente es como que aquí en Españita es. A ver ahora, que me han dicho que está bajo de volumen. Ahora va mejor. Gracias a nuestros realizadores secundarios por aquí en las sombras, que grandes soy, che. Pues, ¿qué te iba a preguntar? Porque antes, muchas veces cuando hablas de... A mí yo soy una persona que me da mucha pereza, pero por el desconocimiento, supongo. Cuando hablas de, "Buah, vamos a hablar de política", he puesto, de hecho, el título de hoy es Visualpolitik mal, con Van der Buah. Sok. Es el nombre que lo he puesto mal. Porque a mí, por ejemplo, me gustan mucho los vídeos lo que hace Visualpolitik, realmente es hablar de geopolítica, economía, así un poco de todo a grandes rasgos. Pero la gente cuando dice política hay muchos que nos echa para atrás, porque como tú bien has dicho, al estudiar ciencias políticas, no eres político, eres politólogo, que es el matiz, supongo. Entonces, ahora, y de hecho es que ahora mismo yo creo que tenemos la tríada de la muerte. Tenemos a un politólogo, a un economista, porque realmente si entrega vida a su TFG, podemos decir que es economista, o qué cojones eres, Juan. ¿Cómo se dice? Sí, ¿no? Eres economista. Sí, casi graduado ya en Eres economía. economista, entonces.
y medio sociólogo, porque estás haciendo sociología, es sociólogo en proceso. O sea, yo creo que tenemos un la tríada. 5% de sociólogo. Tenemos la tríada de lo que considero desde mi desconocimiento de lo que tendría que estar formados los políticos, lo que es la clase Pero política. yo Entonces, quería dar un apunte dale. que, de hecho, ciencias políticas y sociología han sido 2 grados que han ido juntos Ujú. a que se cambió de licenciatura a grado. O sea, realmente son 2 carreras que se consideran una. Es como, o sea, no puedes, o sea, la sociología tiene como más abanicos, pero no puedes entender la política sin entender la sociedad y no puedes entender la sociedad sin entender la política. O sea, van muy entremezcladas, entonces está bastante interesante. Entonces, eso ya la pregunta es, ¿qué es estudiar ciencias políticas? Pues estudiar ciencias políticas es básicamente entender la sociedad. Es decir, al final todo es política, no es solamente política lo que los políticos de cabecera hablan o los políticos de cabecera hacen, sino el funcionamiento de los impuestos, por ejemplo, para hacer escuelas, para hacer hospitales, para hacer el simple hecho de subir o bajar esos impuestos o ubicar las prioridades de esos impuestos ya es ciencia política también. Al final, ciencia política, y por ejemplo, yo en la carrera, lo que he estudiado en el grado de ciencias políticas, he tocado economía política, he tocado historia política, he tocado filosofía política. Al final es gestión y administración también, asignaturas también de sociología, de trabajo social. Es decir, al final es un mezclote de de todos los engranajes de las ciencias sociales, a final de cuentas, de lo que hace funcionar la sociedad. Y por eso la ciencia política va más allá de la política. Y sobre lo primero que has dicho, que es muy curioso, que es sobre cómo la gente repudia la política, cómo la gente está Eso es. desinteresada por la política, eso es una corriente muy moderna, no es algo solamente exclusivo de España, sino es algo que sucede en muchísimos países. Sí que es cierto que en otros países a lo mejor ves a la gente más implicada en protestas Eso es. sociales o demás que aquí en España, pero es una corriente muy moderna de ese desinterés, y ese desinterés viene provocado también por la clase política. Es decir, a la clase política normalmente, sobre todo conservadora, de principios del siglo XX, les interesaba precisamente que la gente no estuviese interesada en política para que les dejase hacer lo que quisieran. Es decir, dale al pueblo pan y circo Y ya está. y que se entretenga. Y ya nosotros, la clase política, nos haremos lo que nos dé la gana. Y si ellos están mirando para el otro lado, pues será más fácil desviar y al final malversar la política en su totalidad. Así que yo creo que a fecha, aunque venga de mucho tiempo atrás, incluso lo de pan y circo, que se podía decir incluso en la época romana, Tal cual. viene dado por eso. Hay gente que le interesa que el pueblo no esté informado o que esté mal informado, que también es lo que sucede hoy en día. Buah, hoy es Y todo que, eso. y que te creas todo lo que te dice la tele y que acabes asqueado de la política porque una persona o dos personas han dicho A, han dicho B, y ya te creas que política es exclusivamente eso. Pero al final, la ciencia política lo que intenta hacer es que entiendas cómo funciona todo, cómo funciona cada paso que das en la calle en la que vives. No es lo que sucede solamente en la Moncloa, no es solamente lo que sucede en la Zarzuela, es ciencia política, es hasta ir al ayuntamiento a arreglar unos papeles. Eso Claro, yo por es lo que ejemplo, mola de esas cosas. Dale, Juan. yo por ejemplo, no, que yo por ejemplo en la carrera sí que, en economía sí que he dado pues política monetaria, política fiscal. Al final también la política se entiende un poco como la medida que haces para hacer otra cosa, ¿no? O sea, yo tengo que emplear la política X porque quiero que estas medidas se cumplan para que funcione, yo qué sé, un centro de acogida, por ejemplo, de lo que sea.
Yo Digamos quería preguntar, que es un instrumento, supongo. Las claro, políticas son instrumentos, al fin y al cabo, claro, ¿no? hay varios tipos, o sea, hay políticas instrumentales, políticas sectoriales, eso en economía me refiero. Ujú. Políticas fiscales, al final también las decisiones que, por ejemplo, puede tomar el Banco Central Europeo respecto al euro, pues no deja de ser política. Lo que pasa es que tenemos como una visión muy ideológica de la política. O sea, se entiende la política como siempre ideología. Realmente la política como tal es la forma en la que tú haces ciertas medidas. Pero claro, yo quería preguntar, eh, porque yo al menos la sensación que me da hoy en día de la clase política, que has mencionado, es que ya la política no se ve como un servicio, sino como un negocio. ¿Tú al menos tienes esa sensación? Así a nivel más mediático y más común. Porque claro, yo por ejemplo veo las noticias, veo qué medidas deciden tomar, por ejemplo con lo de la luz, por ejemplo con Las carreteras. eh, las carreteras, pero de las carreteras Bueno, me pongo porque me lo digo que se porque es gas. planteó, no sé si no ha entrado aún. Pero, pero claro, luego tú ves que también el tema, por ejemplo, de lo de Andorra, ¿no? De la gente que se va a Andorra a pagar menos impuestos, tal, que también se genera mucho revuelo. Y al final, ninguna de las medidas que tú ves que se están tomando, al menos son medidas que beneficien realmente a la sociedad. Entonces, al menos tengo yo esa sensación al final, después de ver y oír tanto, de que eso, que veo que la política hoy en día, al menos en España, es más un negocio que un servicio, y debería de ser más un servicio que un negocio. ¿Tú cómo lo ves? Un momento, Carlos. Antes de nada, tengo dos cosas. Nos ha dicho Lucía que si somos expertos. Hoy técnicamente somos expertos. Digamos que el arte de preguntar es la sección en la que traemos a gente que en teoría sabe lo que está hablando, pero siempre nos escudamos en que somos inexpertos. Entonces, si metemos la gamba, por eso no pasa nada. Y por otro lado, iba a preguntaros, por hacer un sondeo rápido, sobre todo para el chat, surge una conversación, las situaciones, surge una situación de conversación en la que se empiezan a meter política, ideología en vuestro grupo de amigos, por lo que sea. ¿Cuál es vuestro papel? ¿Qué hacéis? ¿Os importa? ¿Seguís? ¿Debatís de forma civilizada? Buah, me da pereza, tal, no sé qué. Os leemos ahora un ratito. Dale, Carlos, perdona. Pues sobre lo que estábamos comentando, he de decir lo que comentaba Juan, que sí y no. Es decir, sí que es cierto que la política es un negocio, pero no es algo que sucede hoy en día. Es decir, si echas la vista atrás, la política, por gracia o por desgracia, un alto porcentaje de ella ha sido siempre un negocio, ha sido siempre buscada, por lo menos la clase política, digamos, porque política también hemos estado hablando de economía, pero política también puede ser la concentración que haya en tu barrio en contra de un desahucio, es también una manifestación en contra de algún conflicto internacional que pueda haber. Pero si nos ceñimos a lo que es la clase política, por supuesto que la clase política hoy en día, pero desde hace mucho tiempo, más que es un negocio, está al servicio del mercado. Al final, el sistema en el que vivimos lo engulle todo. El sistema en el que vivimos, por desgracia, tiene unos brazos muy largos y llega hasta la clase política. Y esto, que el sistema sea así, evidentemente tampoco exime de culpabilidad a la propia clase política, que debería ser duda, por ejemplo, el tema de la luz que ha salido o cualquier otro servicio, sea carreteras, sea otro tipo de transporte, sea el agua, sea cualquier servicio, la vivienda, que también me parece algo que completamente desastroso cómo se gestiona en este país. ¿Por qué es así? Pues porque a la clase política, grandes inmobiliarias en el caso de la vivienda, las grandes hidroeléctricas en el caso de la luz, les dice vosotros, por ejemplo, en el tema de la luz, no me pongáis ningún tipo de límite, bueno, tengamos ningún tipo de límite que sea eficaz a la hora de poner yo el precio del kilovatio que a mí me dé la gana y luego el día de mañana cuando te retires, usted tendrá aquí en Endesa Una tendrá un sillita. asiento o aquí en Iberdrola usted tendrá un asiento. Lo hemos visto con casos de políticos tanto del Partido Socialista
que se hace llamar socialista y obrero, como también del Partido Popular, que dices que, bueno, viene de la derecha, el conservadurismo, que es gente completamente liberal y que ha vivido siempre del mercado, dices, pues no me extraña que el señor Aznar tenga un sillón en Iberdrola, o que hasta hace poco lo tenía. Pero que me venga un partido de izquierdas, y sobre todo para la gente que sea de izquierdas, en la que yo me incluyo, y venga un señor que se hace llamar socialista obrero, que llegue al gobierno con una chaqueta de pana y que a la hora de terminar tenga un asiento en Endesa, y que luego veas que el precio de la luz es como es, dices, pues no Hostia. es. No creo que haya ninguna casualidad en esta correlación de datos de que este señor tenga un asiento en Endesa y que la luz me cueste el mes pasado 50 pavos, este mes 65 pavos. No es casualidad. Y evidentemente eso es lo que convierte a la clase política, más que en un mercado, estar al servicio del mercado y no del pueblo, como bien Como, decía Juan, que guau, es como lo has debería clavado, estar. tal El cual. gobierno, el gobierno o la clase política debería de, si no queremos poner duros aquí y decir nacionalizar hidroeléctricas, le debería de poner un límite al kilovatio, debería aumentar el número de viviendas sociales, debería gestionar mejor los impuestos y gravar más impuestos a la gente rica, si realmente estuviese a la merced del pueblo, esa clase política, que no olvidemos que el pueblo es quien ha elegido esa clase política. Si no es así, evidentemente la clase política no está a su servicio, está a servicio de De las otra grandes. cosa. Es lo que decía Lucía por los comentarios justo antes de preguntar por la situación de... Surge un tema de esto de política, como estamos así ligeramente hablando, y es como... Ella es de las que dice, del que da un golpe en la mesa, dice que la culpa es del capitalismo. A ver, sí, es, que es lo que has hablado. Tengo abierto el chat aquí a la izquierda, que es cuando estoy mirando a la izquierda, y yo ahí completamente de acuerdo con lo que está Claro, diciendo Lucia. pero aún así pienso, a ver, yo no es que sea joder, digamos que vivimos en una sociedad capitalista y nos hemos criado en ella, pero creo que el problema es el capitalismo salvaje. Y no pienso, o ¿Qué? sea, yo Perdona, pienso, David, ¿qué has dicho? ¿Qué problema cuál? creo que el problema no es que vivamos en un sitio, el capitalismo, yo creo que el problema es de la gente que es una avariciosa de mierda, y es cuando el capitalismo se lleva a su punto más salvaje, entonces es cuando creo que sí que está el problema, pero yo creo que, no sé, somos Yo una creo que sociedad consumista y que gastamos, o sea... Sobre eso último, porque otra Ujú, de las ramas que toca también la ciencia política es la antropología, que al ujú, final es cómo éramos hace en unos su día. años, o hace un puñado de años, que por definirlo rápidamente, precisamente hay teorías muy interesantes de... no es que el ser humano sea avaricioso, sino que el sistema lo ha convertido en avaricioso, porque si no, no hubiésemos llegado a hoy en día. Si no hubiésemos vivido toda nuestra vida a palos, como vivimos ahora, Tal a cual, pisar al de al lado, incluso la propia clase trabajadora pisándose entre entre ellas, ellos. no hubiésemos llegado a 2021 como estamos ahora. Es decir, yo creo o soy partidario de esa corriente antropológica que señala que el ser humano va pasando por distintas fases Ujú. y el ser humano está a merced del sistema en el que vive. Es decir, siempre habrá un puñado de gente que va a contracorriente, por así decirlo, pero la mayoría de gente, si el sistema es A, la gente se convierte, o paulatinamente el ser humano, Se adapta, sí, igual que vamos perdiendo el meñique a nivel biológico, pues yo que sé, vamos perdiendo el meñique cada vez es más pequeño, o fisiológicamente vamos cambiando. A nivel social pasa lo mismo. Si el sistema te va machacando durante generaciones y te va haciendo de una manera, al final igual la generación 1 dice, ¿esto qué es? Vamos a parar eso, pero la generación 20 ya ya va a vive, decir, nace con ello, entonces es Es como, es lo que que, tengo que hacer. no, al final el apunte de antropología es muy interesante porque, por ejemplo, o sea, en economías, todos los modelos, o sea, el capitalismo, bueno, el capitalismo nace, se supone, como tal, con Adam Smith. Aunque bueno, esto es como todo, ¿no? Todo es un proceso, o sea, no todo nace categóricamente en un momento. Pero, por ejemplo, existe una cosa que se llama el Homo economicus, que es la idea del hombre que se ajusta al modelo, o sea, a la teoría económica. Entonces, Mm,
esa idea de hombre, de hecho, en la antropología no se utiliza porque, porque no tiene validez, o sea, no se sustenta por ningún lado. Pero seguramente, incluso a la gente del chat y a vosotros os sonará la idea de que el ser humano es egoísta, de que siempre busca su máximo beneficio, etcétera. Y eso no es cierto. O sea, Sí, no, al siempre va a el ser haber humano, gente y gente. el ser humano es egoísta, por supuesto que lo es, pero al igual que es egoísta, también es solidario, Mm. también es amable, también es un cabrón Es lo y de te hace las siempre, que buenas. se tiende a ver y resaltar siempre más lo malo que lo bueno, porque Es hay un que, puñado de entonces, gente claro, volcada haciendo cosas, pero siempre que pasan las cosas malas le damos 1000 veces más bombo. entonces, claro, volviendo un poco, o sea, reconstruyendo un poco lo que estábamos hablando ahora en el tema de la Ujú. política y del sistema capitalista. A ver, es que culpar, o sea, para empezar, el concepto de sistema como tal tampoco es cierto, porque un sistema, entendido desde un punto de vista más científico de física y demás, es como un marco teórico en el que existen unas reglas que cuando se cumplen tienen un equilibrio, o sea, tienden a tener equilibrio y estabilidad. Y todo tiene explicación, ¿no? Es como que A más B es igual a C, pues tú sabes que puedes aplicar A más B igual a Hostia, C 10 también prolongado en espectadores. el tiempo. 10 espectadores, chavales, estamos locos. El capitalismo lo que hace es mutar, o sea, se está en constante transformación y Eso la es, sociedad de mira, consumo. ahora que has dicho lo de constante transformación, justo, pues podemos relacionarlo, esa cosa que estás diciendo, con la idea que mucha gente tiene de que llega un momento en la ESO, no sé si es la ESO o un bachillerato por esa edad, que hay mucha gente que le hace un clic en el cerebro y dice, soy comunista, soy comunista. Guau, me voy a leer el manifiesto, tal, no sé qué, soy comunista, vale. Y es como ¿creéis que igual que ha ido mutando esa idea de comunismo, lo que se supone que es el comunismo, creéis que esa idea del capitalismo ha ido mutando? Porque es la sensación que me está dando por lo que estás diciendo. O sea, no es que la idea de capitalismo, o sea, en sí mute. O sea, lo que muta es las formas en las que se va pronunciando. O sea, la sociedad de consumo de hoy en día no es igual que la de hace 40 años, por ejemplo. Hombre, hace Ni la 40 de años hace, se mataban ni la por... de no había hace, comida y ni la de- ahora por no, NFTs. ni la de hace 80 años tampoco. O sea, realmente la clase política actual, que es un poco también volviendo, porque esto también, si no, da No, para ahora todo. redirijo, no te preocupes. Ahora tengo algo Pero, siguiente pensado ya. pero sí que es cierto que al final lo de siempre. El poder es una droga. Y esa droga, Es poderosa. hoy en día esa droga, la forma que hay de conseguirla es a través del dinero. Y entonces la gente lo que busca es ese dinero para conseguir ese poder. Gente con mucho poder rara vez va a ser gente con poco dinero. Y en la política, que encima, y la política es como el estamento más alto de poder. O sea, tú toda la decisión que tomes va a influir a toda la sociedad de la región en la que gobiernas. O sea, por ejemplo, es que sin ir más lejos, o sea, con esto del COVID, nos encerraron en nuestras putas casas, tío. O sea, que sí, que puedes, o sea, puede decir sí, porque tal, porque no sé qué, vale, pero que nos encerraron en nuestras putas casas. O sea, que si se toma una medida excepcional, hay quien tiene poder para poder tomarla. Entonces, eso es muy atractivo. Pero es a la gente a Y la que en teoría le hemos dado el poder para creo que usarlo cuando hace es falta, un ¿no? poco la pelea, es un poco la pelea. Y antes de que se me olvide, ahora para que quede un poco, no sé si conocerás a Rubén Gisbert, pero yo hace poco he estado viendo algunos vídeos suyos y comentarios sobre la democracia y tal, para que luego, para luego comentar un poco si en España hay democracia también, esas cosas. Buah, eso también está muy de moda. Había pensado si queréis un poco para rebajar así y también que pueda, pues, un poco interactuar el chat. Tengo un par de cosillas también más pensadas, así un poco más profundas, más, ¿cómo decirlo? Más a fondo, más Filosófico. conceptuales. Pero ahora vamos para darle así un poco y poder ir teniendo un poco de cada. Hablar de geopolítica, lo he llamado geopolítica to Fast to Furious, que básicamente voy a poneros situaciones actuales y pensar un poco las políticas que llevaríais a cabo para intentar remediarlo y un poco, pues, hacer un rápido mini debates. Eso no pasa a lo mejor de los 5 minutos. Entonces, vamos con la primera. Vamos a empezar fuerte. La crisis migratoria y el problema que tenemos con Marruecos. ¿Qué cojones hacemos? ¿Cómo lo veis? Vamos duro. Yo creo que lo de Marruecos
se cimenta en el ridículo que se hizo en los años 70. Mira, aquí viene bien lo de inexperto, creo que es en el 75, Fin del en el momento que colonialismo, ¿no? sí, sí, en el momento que España se retira del Sáhara Ujú. y se retira del Sáhara sin dar ningún tipo de solución a aquella gente. De la noche a la mañana España desaparece de esa zona sin dejar un orden, sin decidir Una hoja de ruta, por lo menos, yo que sé. o por lo menos, o sin dar precisamente lo que se tiene que hacer cuando se descoloniza, es un gobierno local, o sea, que haya ese gobierno Un relevo. saharaui o de la zona del Sáhara con su autonomía y como un Estado. ¿Qué pasa? Pues que Marruecos ve eso, invade completamente el Sáhara y desde entonces, literalmente, Marruecos tiene cogido por los huevos a España. Eso es así, completamente así. Y hasta que no se decida que bueno, que es que ya, a ver, es que la situación yo creo que también ha llegado a un punto de no retorno Sí. y tan solo medidas muy drásticas pueden solucionar esto, porque se trata de dar un toque de atención al gobierno, al gobierno dictatorial y tal cual se le ha lavado la cara de Marruecos, darle un toque en el cual ya no solamente España, sino la Unión Europea se la bufa por completo, porque si no, Marruecos va a seguir chantajeando a España de la manera o sea, al nivel que hemos visto de meter niños en un autobús, Pues decirles qué que iban asco. que iban de excursión A ver, a hace no sé las 7. dónde y los tiraron, literalmente los tiraron a la frontera de España y les dijeron correr. Y la policía de Marruecos, que es lo que se vio cómo abrieron ellos la verja y cómo se generó todo este problema. Y todo este problema viene a raíz de blanquear y de ayudar independientemente de quién gobierne en España, Mm. porque se lleva viendo desde los Sí, años nadie ha 80, hecho nada por ello, ni uno ni otro, da igual. ayudar a un gobierno dictatorial como el del príncipe o el rey de Marruecos, creo que ya es rey. Y la única manera, la única solución que tiene ese problema migratorio, hablando de problema migratorio exclusivo, el Sí, tema de Marruecos, es, por un lado, evidentemente, a la pobre gente que escapa de su país, de la pobreza o demás, como nosotros hacíamos a Argentina durante los años del franquismo. Evidentemente, esa gente hay que ayudarla, pero evidentemente a lo que es Marruecos como Estado hay que darle un toque de atención y ya no solamente España, sino todos esos países que se vanaglorian dentro de la Unión Europea diciendo que los derechos humanos no sé qué, que no sé cuánto. Es decir, si no me vale con que en el Parlamento Europeo digas que defiende los derechos humanos y que no sé qué. Luego, a la hora de que pasan este tipo de cosas o problemas de migración con la guerra en Siria, que es otro problema bastante ese grave, era cuando otro entraron por punto. el este de Europa y los metieron literalmente en campos de concentración en Hungría por gente como Víctor Orbán, súper amiguita de los políticos del Parlamento Europeo, un fascista de todo muy lomo, de tomo ande lomo, como es Víctor Orbán, los metió directamente en campos de concentración, sin las cámaras de gas que tenían los nazis, pero vivían en chabolas, en Hungría, que en invierno hace un frío de De la la hostia, hostia. que llueve de la hostia, directamente no había ningún suelo, o sea, dormían literalmente encima de tierra, o la cama que tenían encima de tierra, pues no se puede tratar a la gente así, que viene exiliada de una De una guerra. ¿Y qué guerra. hizo el Parlamento Europeo? Miró para otro lado y le dijo, mira, Hungría, estos millones te los damos para ti, para que Tú te lo soluciones gestionas. el problema migratorio y a ver cómo lo apañáis. Y miró para otro lado. ¿Qué hizo Hungría? Montó 4 chabolas, el resto del dinero se lo quedó. ¿Qué pasa con Marruecos? A Marruecos existe un convenio de ayudas desde España que a cambio de mantener posiciones estratégicamente políticas muy interesantes como es Ceuta y Melilla, existe un trato entre España y Marruecos en el cual España o sea, para que Marruecos pueda gestionar su umbral de pobreza en su país con su gente y demás, España le destina un X de dinero que
últimamente los medios de comunicación hemos dicho, el perro Sánchez le ha dado no sé cuántos millones a Marruecos como a cambio de nada. Eso ya va pasando desde los Exacto. años Perro 80. Sánchez. O sea, eso es un acuerdo que existe entre España y Marruecos desde los años 80. Pero bueno. Entonces, nos dice ahí- Juan Pancho ah, 285, dice que ¿qué hay que hacer? Pagar con la misma moneda. No se puede hacer una tortilla sin romper huevos. Aquí es un poco lo que a donde quería llegar, hay que llegar a este punto porque es lo que estáis diciendo, joder, no dejan de ser personas, no es que estemos Eso, mandando, yo qué sé, no es que estemos hablando de una mercancía, un tipo de otro producto, es que son personas. Entonces, aquí el ¿qué coño problema, hacemos? no, aquí el problema es que es muy complicado. O sea, todo lo que ha dicho Vander es cierto. O sea, es que además, Marruecos es una aliada muy importante de Estados Unidos. Y eso cambia mucho el panorama. ¿Por qué? España, España tiene bases militares de Estados Unidos en territorio español. O sea, no es una cosa de. O sea, el problema que hay con Marruecos es que es un poco como pasa con Israel. O sea, a nivel internacional El se blanquea, posicionamiento. se han blanquea protegido. el estado absoluto que tienen. O sea, Marruecos es una monarquía absoluta como la que tuvimos con Felipe VII. Y Exacto. está utilizando como arma a su propia población y le importa tres pepinos. Y eso es completamente inhumano, atenta contra los derechos humanos, y si no se hace nada es porque es una aliada muy importante de Estados Unidos y es una potencia militar muy bestia. Y el problema que tenemos en la Unión Europea y en España es que tenemos miedo y no nos atrevemos a plantar cara al asunto. España hace el ridículo porque es habitual en España hacer el ridículo y, exacto, lleva muchísimo tiempo dando dinero para mantener las fronteras a Marruecos. Y además, esto también viene de que después de que muriese Franco, el rey Juan Carlos I acordó no sé qué con el rey de Marruecos para abandonar el Sáhara. Y entonces, claro, aquí, entre que somos como somos, o sea, que el objetivo de Marruecos es hacerse con Ceuta y Melilla, y le importa tres pepinos, mandar a Tan menores y que se ahogan importante ahí. es, yo desde mi desconocimiento y desde Deben el tener- tan esto es como, importante es Ceuta y es como Melilla, es como, Gibraltar. ¿esto realmente importante Es, Gibraltar para es como España? Gibraltar. Yo pienso Claro, que no, sí, pero sí, lo porque es. no le... Lo es. ¿Por qué? Lo es Vale, ¿por a dónde nivel está? Por de. todas esas cosas, pero Claro, a tan nivel, aferrado tenemos... A, a nivel a nivel comercial de es un. mercados y a nivel económico, Gibraltar Claro, es un peñón de oro. Por ahí tienes que ponerte la situación de que por ahí pasan una cantidad de barcos inmensa. Es La entrada decir, al Mediterráneo. y si el norte de África y el sur de España, justo por el estrecho, lo controla el mismo país, en el momento que ese país decida cerrar ese estrecho, te cargas un número muy importante del mercado, porque al final hay muchísimos productos que siguen viajando por el mar. Sí, bueno, claro. ya lo vimos con el canal de Suez, No, cuando el mundo de la economía, prácticamente la economía mundial pendía de un señor subido, ahí, tú imagínate, En estás una en Egipto, en excavadora. una excavadora dando ahí, y las pirámides de fondo, a la hostia, fue espectacular. pero Entonces, es un tema bastante peliagudo, claro. yo Juan, la solución. concluyendo, que tengo otro tema, vamos, Sí, sí, agilité. no, que yo la solución drástica es hacerse fuertes y romper las relaciones con Marruecos. O sea, no hay otra. O sea, Sí, O o sea, es que no hay no es de... otra. Es hacerte fuerte a nivel de ejército, hacer una buena estrategia militar, porque es porque por desgracia tiene que ser así, y decir a Marruecos, se acabaron los acuerdos, se acabaron los tratos, o sea, se acabó. Y mantener fuertes las fronteras, es que ¿eso no es y guerra? es una mierda, es una mierda, ¿No es pero guerra? sí, No es sería declararse la prácticamente guerra. guerra, Claro, sería prácticamente, ¿y cuál es el sería problema prácticamente con mitad de guerra. con Estados Unidos, por ejemplo? Estados Unidos no son aliados nuestros, tema de la OTAN y todo esto. De la OTAN, pero ¿No la son OTAN, la igual de OTAN no aliados cubre, nuestros que la OTAN Marruecos? no cubre, creo que la OTAN no cubre los territorios de Ceuta y Melilla. Ah, bueno, da igual, pero sigue siendo España, entonces tendrá que cubrir sus enclaves y sus cosas, ¿no? Supongo. No sé, pero el caso es que yo pienso que sería la única solución. Ah, mira, Pero no también estoy de acuerdo. Juan Pacho nos dice que el caso es que ya no es que sea importante, ¿no? Para mí es como el caso del islote de perejil que está ahí en el mar de Alborán, ¿cierto es? ¿Qué es Ajá. eso, no? Es el
¿Qué hicieron? ¿Lo invadieron? Ahí no tenemos cosas de Sí, electricidad y cosas así, ¿me quiere sonar? no, pero se recuperó, se recuperó. O Es sea, como es también como lo que que hicieron durante la cuarentena, que estábamos tan puteados. Empezaron como eran las fronteras marítimas nuestras, lo que es territorio nuestro, como iban cada día, sí, cogiéndonos un poco más así, hola, buenas. Es sí, como sí, sí. pienso que lo que hay que hacerse es, lo que sabéis así un poco, mi point es que como que hay que hacerse de respetar un poquito y dejarse, joder, no sé, es plantarse, pero el problema es que no nos plantamos. Ante la Unión Sí, a ver, Europea, ante el país entre Marruecos a pero ver, no sé exactamente, Pancho, a qué moneda refería cuando ha dicho lo de devolver con la misma moneda, pero básicamente sería cancelar esa ayuda con Marruecos, que al final es de la que vive y mucho la dictadura en marroquí. El problema, y creo que Juan lo ha comentado antes, es que en el 70 y pico, a cambio de que Estados Unidos apoyase que el rey don Juan Carlos de Borbón fuera el rey de España sin ningún tipo de revisión de ello, cuando ya sabemos la ligadura que había entre la monarquía española y Francisco Franco, a cambio de irse del Sáhara y firmar este convenio con Marruecos. Evidentemente, eso es la monarquía española y España lo firmaron con los ojos cerrados, porque tener a Estados Unidos apoyándote esto te iba a dar una estabilidad que tranquilidad, buscaban lo que se busca es la que tranquilidad. buscaban a cualquier precio, y el precio, evidentemente, en política esto es así. El precio a lo mejor no lo ves en ese año 77 o 78 cuando se firma la Constitución, pero se ve ahora, en 2021, cómo tenemos la crisis ya no solamente política, sino también humanitaria con Marruecos, porque al final es eso, estamos hablando de personas, no te puedes ir a la frontera a liar a tiros, porque ahí va a morir gente que no, Que no le que toca, y no están tiene usando nada que escudos ver humanos, vamos con a ver. eso. Exactamente, por eso yo creo que la solución, más que en ese aspecto bélico, va más al final por el dinero, que ya lo hemos dicho antes. Al final lo que más importa en este sistema es el dinero, y lo que más duele es no tener dinero. Cancelar todo ese tipo de ayuda ahora. Si luego somos unos acojonados con que diga papá, papá Estados Unidos, pues es lo que lleva a que no se tomen medidas al respecto de este tipo de cosas. Siguiente tema, lo voy a poner por aquí. El tren a Extremadura. Cambiando totalmente de banda. Seguimos por el sur de España, pero ¿cómo veis? Que he visto un mapa ferroviario de España, tanto de alta velocidad como de largas distancias. Vamos a obviar el corredor del Mediterráneo, que realmente, si queréis, podemos hablar también de ello, pero es como un... ¿Cuánto tiempo llevamos de retraso con estas cosas? ¿Cuánto tiempo... ¿Por qué Extremadura vive aún en el medievo? De que, no sé, igual te coges un caballo. ¿Qué pasa aquí? Yo creo que lo hemos hablado antes. Es básicamente porque la clase política no está al servicio de sus ciudadanos, sino al servicio de los mercados. Por eso no hay un tren a Extremadura. Por eso, si vas de Madrid a Andalucía, a lo mejor tardas 7 horas en llegar de Madrid a Almería, porque en la carrera tenía un compañero que era de Almería, y cuando volvía a casa me decía eso, que en tren tardaba 7 horas desde Madrid hasta Almería, más que si vas en coche, lo cual es escandalosamente vergonzoso. Y vamos, la solución o la explicación del problema de Extremadura es lo que hemos dicho antes, que la clase política está al servicio del mercado. A la clase política le interesa más montar un AVE en Arabia Saudí que montar un tren decente a Extremadura. Es así. ¿Por qué? Porque le reportan más millones de euros, que Renfe vaya a Arabia Saudí a montar unos trenes también a otra dictadura como es Arabia Saudí. Es decir, prefieren eso porque les va a reportar unos beneficios de la hostia, unos beneficios que luego deberían repercutir en mejorías en sanidad, mejorías en educación, y que no es así, antes que los pobres extremeños puedan moverse en un transporte público decente, o puedan viajar en tren. El problema del tren y de la infraestructura que tenemos aquí se remonta también al siglo XIX. O sea, es que somos. O sea, yo creo que puedes hacer un monólogo de la historia de España y la gente se parte el culo. A ver, Porque, graciosa. porque de verdad que, o sea, es lo que dice, ¿no? De el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Es que nosotros creo que por mucho que la conozcamos la vamos a seguir repitiendo igual.
Lo O estamos sea, viendo en tiempo de España, pandemia. Somos España, tontos. España es el segundo país más montañoso de Europa por detrás de Suiza. ¿Ah, sí? Entonces, Lol. los trenes necesitaban tener unas vías más anchas para Ah, el poder ancho de pasar vías, sí, por es la... verdad. Sí. Y de hecho, cuando llegaban a Francia, tenían que descargar todo y volverlo a cargar en el tren de Francia, que es todo ya llano. ¿Por qué digo esto? Porque además de tener el problema de las vías, que ya fue un pastizal, se quiso todo centrarlo en Madrid. Y entonces se hizo la estructura centralizada en Madrid. Porque No se Madrid es hizo, España, no lo olvidemos. claro, Por no Madrid se es supuesto. hizo España y Madrid es España dentro de Madrid. Y España es Madrid dentro de una pequeña Madrid de España. no, hostia, se me acaba de venir ahora una cosa que vamos a hacer luego. A ver, vamos a ver. Eh, por ejemplo, en Estados Unidos o en Italia, digamos que las conexiones de tren están muy bien, están bien distribuidas. O sea, tú realmente de cualquier lugar puedes ir a cualquier lado. Aquí es de cualquier lado tienes que pasar por Madrid. Y lo que pasó lo que pasa con Extremadura es, pues, aparte, es lo que ha comentado también, es lo que ha comentado, lo que acaba de comentar. O sea, ya no es una cuestión de interés económico o no, es que es una zona que de por sí se ha prescindido de ella por completo. O sea, Extremadura creo que se ha tratado como si no existiese, Sí, literalmente. es un punto Sí. muerto. O sea, no es que sea una vía Entonces, muerta, ya es no ha Mordor. habido tampoco, no ha habido tampoco una, o sea, no ha habido, o sea, nunca ha habido, creo, un concepto de España es un país, vamos a intentar que sea un país. Ha sido como, tenemos esto, pues, ¿qué nos interesa? Madrid, pues nada, todo a Madrid. ¿Qué nos interesa? Barcelona, porque tal, pues todo Barcelona. ¿Qué nos interesa? O sea, aquí mismo, o sea, ¿qué nos interesa? Alicante, pues nada, vamos a conectar, porque Alicante, no lo olvidemos, no lo olvidemos. Ciudades como La playa. Alicante, como Málaga o como Valencia, etcétera. Esto es un secreto que poca gente Es un sabe. secreto, lo dice Anuel. Esta, estas zonas están tan bien comunicadas y va todo tan bien que turistas y porque interesa que venga la gente de Madrid, que es la que tiene dinero. Bueno, son nuestros salvadores, parece que no Sí. lo sabes, tío. Porque luego tú te Aquí vas les y pedimos nuestra limosna. economía depende, y hemos hecho una economía dependiente de eso, pero tú luego te vas al norte y en Galicia, por ejemplo, hay gente que tiene que cogerse un piso en Santiago porque le sale más rentable alquilarse un piso en Santiago que cogerse un tren de su pueblo a Todos Santiago los todos los días. días. Sí, eso, Galicia tiene una movida con el tema de los trenes y los peajes y... No más que nada porque lo estoy mirando porque me voy de viaje este Al final, verano. al final es un poco lo que hemos estado hablando, ¿no? De un negocio, o sea, no es un servicio, es un negocio. Si no me sale rentable montar un tren en Extremadura, pues no lo voy a montar. Y yo creo que hay que cambiar, y ese chip está muy interiorizado en política. O sea, y yo creo que ahí a mí me da igual que no se rentabilice bien un tren. O sea, pon al menos 2 vías de tren. Y Es, si vemos que funciona, pon más vías. Pero no des por hecho de que va a haber poca gente porque, joder, hay muchos pueblos que están en mitad de la nada, que no tienen ningún lado de donde ir, las carreteras están hechas una mierda. pero es Eso que es una locura, tío. ahí en algo que acabas de decir ya hay un error de base. Se trata de un servicio público, Claro, no importa que reporte o no reporte beneficio, porque se trata de dar un servicio público. ¿Qué pasa? ¿Que claro, porque no vayan X personas a un hospital se debe de cerrar el hospital? Por supuesto que no. Por supuesto claro. que no. Toda la Sí, gente tiene derecho a la sanidad y toda la gente debería tener derecho a un transporte público digno también. claro, claro. Porque al final Totalmente. se trata de dar un servicio a tu propia población, no se trata de un lujo, se trata de que Claro, esa pobre gente se pueda mover entre pueblos e ir del pueblo a la capital a por lo que sea, incluso moverse fuera de Extremadura en tren. Y se piensa con esa mentalidad capitalista que hemos hablado antes del beneficio, buscar beneficio. Yo todo esto que hago tiene que tener un beneficio porque me tengo que Ujú. llenar el bolsillo. Por eso cojo este tren y me lo llevo a Arabia Saudí o cojo este tren y me lo llevo donde sea. Y en Extremadura, como se van a montar 50.000 personas, me da igual, porque 50.000 personas y como son claro, pobres, le tengo que poner el billete a 2 euros. En Arabia Saudí, aunque se monten 1.000 personas, como le puedo poner el billete a 1.000 euros porque están Uf. bañados en oro, me da igual, pues lo van a pagar y voy a sacar beneficio de allí. Entonces ya hay un error de base que es esa mentalidad
avariciosa que ha dicho antes Adri y capitalista que hemos comentado antes, de buscar beneficio económico de absolutamente todo, porque al final el poder, que también lo hemos dicho antes, es el dinero. Por lo tanto, buscas sacar ese beneficio económico y ese rédito económico de todo. La solución, que es de lo que estamos hablando de esto, es cambiar ese chip. Se cambiar ese chip y montar un puto tren en Extremadura. Y ahora, la otra, el otro lado de la moneda, ¿cuál es? Estamos hablando de que no montamos un tren en Extremadura porque no hay beneficio, pero el siguiente tema, también relacionado con los putos trenes, es el corredor mediterráneo. El corredor mediterráneo no da tantas cosas, tan lento va. El corredor mediterráneo no debía estar montado ya en el año 2001 o 2002 o por ahí, pues entonces no se habla ya de que no, este año sí. Justo salió el tema, ayer justo que vinieron aquí dos amigos y justo salió el tema este. O sea, y uno de ellos comentaba que tampoco es extremadamente necesario porque el tiempo que te ahorras, por ejemplo, una ave Alicante-Barcelona no es tan grave ni tan alto como si haces Alicante-Madrid, Madrid-Barcelona. Son 5 horas, 5 horas y media, creo que es Alicante-Barcelona. No, pero el corredor es poner un ave. O sea, que un ave de Alicante a Barcelona. Sí, yo te estoy hablando de Albia, es Albia, Euromed, creo que es. A lo mejor son 3 horas y media. Y un ave de Alicante-Madrid, Madrid-Barcelona son 4 horas. Es como media hora realmente compensa tanto. Entonces, iban un poco por ir los tiros de. Ya, pero no es eso, ya no es eso el La Alicante. molestia del transbordo, la molestia de hacer un transbordo, la molestia de la fatiga mental de decir, hostia, es que no voy a Barcelona, voy primero a Madrid y luego, aunque tarde lo mismo, aunque me da igual, o incluso tardarse menos, simplemente la fatiga mental que te da, no, primero me voy a Madrid, me bajo, aunque tenga que coger el tren, me subo en el otro tren. O me tengo que esperar 5 minutos para que abran las puertas del tren, o ese tren viene con retraso, tengo que... No, hay que cambiar de estación, y de ahí es una faena. Yo creo que lo pensemos más al nivel de, tú imagínate poder cogerte un puto tren en París, ¿vale? Allá, ahí arriba, y acabar en Cádiz, toda la costa, tío. Bueno, toda la costa, vamos a hablar, por ejemplo, algo que es... No, pero creo que... Niza, por ejemplo. El proyecto creo Niza, que va Marsella o... Marsella, sí, creo por que ejemplo. va por Marsella, no sé si Mónaco, pero vaya, todo lo que es la costa mediterránea, o sea... Eso es. No sé, yo le vería un super avance. ¿Que ahora se puede hacer? ¿Que tardan más? Sí, no, ¿hasta qué punto es necesario? Claro. Es un poco el... Es un proyecto que realmente debería de interesar, pero claro, yo creo que también hay que compensarlo, o sea, incluso a nivel ambiental sería muy positivo hacerlo, porque el tren al final es un medio que contamina mucho menos. Y hacer un avión, o sea, y montarte en avión para ir de Madrid-Barcelona, que son 40 minutos, y es muchísima más costa ambiental que un tren, pues lo mismo con el corredor mediterráneo, pero esto es como todo. No puedes quitar una cosa sin la otra. No, es como también lo de los peajes. ¿Sabes? No puedes pretender poner peajes en todo cuando no tienes una infraestructura de tren adecuada que te permita moverte y no gastarte el coche, ¿verdad? Una estructura de autobús. O sea que yo lo veo positivo, creo que tendría que hacerse. Hay que presionar para que se haga. La Generalitat, de hecho, bueno, creo que toda la costa está muy interesada. O sea, creo que Andalucía, o sea, todos están en el mismo barco. Pero como todo, pues esperar, porque además todo va muy lento. O sea, y yo qué sé. Y por último, bueno, dale, acaba Carlos y tengo ya el último tema de esto rápido. Hay un detalle en lo que ha dicho Juan que es muy importante, que al final el tren es un medio sostenible. A ver, se trata de no cargarnos el puto planeta en el que vivimos. Es decir, si podemos coger el tren en lugar de coger coches o coger aviones, bienvenido sea. Ya a nivel climatológico el mundo está llegando a un punto también de no retorno. Y, joder, es darse cuenta de que vives en este planeta. No te puedes cargar este planeta porque vives en él. No hay otro al que ir, por lo menos a fecha de hoy. No te puedes cargar este planeta. Por lo menos piensa en eso a la hora de tomar decisiones. Tengo dos rápidos. Bueno, dos rápidos. Sí, venga, vamos a ver si puedo montarle rápido a este. Ministerio de Igualdad. ¿Qué? ¿Necesario? ¿Inútil? Hacemos muchos memes con él, pero ¿hasta qué punto es necesario? Porque yo pienso que es necesario, pero a lo mejor no se está aplicando de la forma que igual se tendría que hacer, pero tampoco sé ofrecer
algo mejor, que tampoco que se está haciendo mucho. Igual es una Yo creo, le dan mucho dinero, es justificado, sí, ¿no? ¿Cómo lo veis? Yo creo que un ministerio de igualdad siempre es necesario mientras que sigan muriendo, no sé, chorrocientas mujeres al año. Mientras que siga habiendo una sociedad machista en la que vivimos, en la que, vamos, yo creo que cualquier persona con dos dedos de frente, o que no sea machista, evidentemente, lo va a ver. eh, Tiene que haber un ministerio que funcione en favor de un sector maltratado, como es el de las mujeres que mueren asesinadas. Pero vamos, no sé si la media edad en lo que llevamos ahora mismo de A ver, año 3 de 3 y 5 al día, es lo que sí, llevamos al año, que no sé si el número es una barbaridad. me sonaba un 70, pero igual no estoy colando de número. Pero que, Los datos son como brillantes. Vamos, da miedo, o sea, da miedo, o sea, son cifras de terrorismo. O sea, siendo serios, son cifras de si en lugar de un hombre matando a una mujer, hablamos de un grupo islamista radical matando personas en Occidente, estaríamos todos con las manos a la cabeza, oh, Jesuis París, Jesuis Charlie Hebdo, demás. Pero claro, como es algo que el problema de la violencia machista es algo que lo tenemos tan intrínseco, de decir, vemos de manera tan natural en las noticias del canal que vea la audiencia habitualmente, que un hombre ha matado a una mujer, lo vemos como algo ya tan natural que es muy peligroso porque nos hace menos sensibles a esas cifras y lo que pasa. Y mientras que esto pase, yo creo que un Ministerio de Igualdad es necesario que trabaje en favor de un sector desfavorecido, valga la redundancia, como es el de las mujeres. ¿Que se puede hacer mejor? ¿Que se puede hacer probablemente. tal? Por supuesto que sí, por supuesto que se puede gestionar mejor, se podría dar muchos más recursos sin que sonase algo alarmante, como cada vez que se habla de dinero que se da a un grupo desfavorecido en este país. Se podrían tomar medidas mucho mejores, bueno, que cada mujer maltratada siempre tenga un refugio al que ir, que siempre tenga un piso, o sea, que a nivel público se le Sí, proporcione 4 paredes y un techo en el que pueda pasar las noches o los días que haga falta ella y sus hijos, mientras que se encuentra y se judicializa a la hostia, persona que jodida le la está, palabra. al hombre que le está maltratando. Por supuesto, vamos, y así mil medidas que nos puede venir a la cabeza a poco que nos paremos 3 minutos a pensar. Por supuesto que se puede hacer mejor, pero a Y ver, el, si alguien me viene a mí con el cuento de no, es que un ministerio de igualdad no hace falta ya, el machismo en este país está superado, además, eres un machista. Igual es que eres un machista. Sí, ah, yo tengo, o sea, yo por ejemplo pienso que el Ministerio de Igualdad que hay ahora mismo, tal y como está, es Mm. un chiringuito político. O sea, ahí han metido un montón de billetes y ala. Y que hagan y que no molesten con lo importante que ya son pues defensa, economía, yo qué sé, Claro, pero le estamos hablando y yo educación, creo, todos coincidimos que es importante, pero podemos decir que está en una base de beta tester, entonces, pero es que pues tienes que o sea, hay que despilfarrar, o tampoco voy a decirlo así porque pienso que es correcto, pero ¿hasta qué punto hay que invertir? Pienso que sí que invertir, pero es algo que está empezando y supongo que todo cuando empiezas no, es así, pero pero ¿qué se está el tema haciendo del mal? ¿Por qué nos cachondeamos de esto cuando no tendríamos que estar la, cachondeándonos? la ley trans que quieren aprobar, por ejemplo, eso es un despropósito. O sea, mires por donde lo mires, es un despropósito. Yo veo a Luego, Nieves todo el día despotricando, la veo por... y luego por otro lado, no, yo estoy de acuerdo. O sea, es un Mm, despropósito esa ley. O sea, es que son esas cosas que, o sea, yo creo que por donde ha ido Carlos es cierto. O sea, hay un ministerio de igualdad. O sea, a lo mejor incluso no hace falta ni que sea un ministerio propio. O sea, puede ser una competencia integrada en otro ministerio y realmente puede ser muy útil. Se pueden tomar medidas útiles a nivel de violencia de género, a nivel de concienciación acerca de pues bueno, que a nivel de sí, feminismo sobre todo, o sea, puede ser muy útil. Pero es que lo que tenemos actualmente, yo sinceramente pienso que tal y como está hecho el Ministerio de Igualdad actual, que no esté, o sea, el actual. Lo que ha dicho Carlos es cierto, se puede gestionar mejor, se pueden hacer mejores propuestas, mm. a lo mejor hace falta invertir, pero esto es como todo, o sea,
el gobierno que hay actual realmente lo que ha hecho es aprovecharse de Podemos en este caso, esto desde mi punto de vista, aprovecharse de Podemos en este caso para gobernar, y entonces se han quedado los ministerios importantes y que realmente influyen, y luego pues han dado pues las migas de pan a Podemos para que no toquen las narices y estén ahí haciendo cosas, pues universidades, igualdad, trabajos en seguridad social, que trabajos en seguridad social es prácticamente nada, consumo, que entonces, bueno, ese es mi punto de vista. Yo no sé no sé si Carlos cómo lo ve. Yo creo que el actual es el típico chiringuito que también ocurre en las comunidades autónomas en ciertos casos, de gente repartiéndose dinero sin hacer nada. No sé Yo cómo, creo pues, el actual, Adri tiene razón en que puede ser una parte de o una especie de beta tester, porque yo creo que desgracia es algo que hasta ahora no se había creado en este país, o por lo menos no se había trabajado de una manera independiente de otro ministerio, de tener que ir a la puerta a pedirle, oye, por favor, podemos hacer esto, sino que tengan su propia independencia. Yo creo que eso sí que es bueno a nivel de igualdad, que bueno, antes he mencionado el tema de la violencia machista contra la mujer, evidentemente también engloba otros aspectos muy importantes, como también la defensa, porque también vivimos en un país sí, homófobo, se podría decir, en el cual por muchos derechos, reconocimientos y que sobre todo a la gente joven o parte de la gente joven empecemos ya a naturalizar que dos personas del mismo sexo vayan de la mano, se besen o demás, sigue habiendo muchos casos de violencia contra dos chicos que se besan en la calle o dos chicas que se besan en la calle, y por gracia hoy en día cualquiera tiene un teléfono móvil con cámara, se graba y todo esto se empieza a filtrar y enseguida ves casos y tal, y parece como que la gente que, o los abiertamente homófobos se tienen que ir tapando cada vez más porque se les ve, también tiene que haber algo trabajando a favor, porque no dejan de ser seres humanos y no deja de ser población tuya de tu país a la que tienes que defender de este tipo de cosas. Por eso, evidentemente, creo que trabajar independientemente de otro ministerio me parece bien, pero sí que es cierto que, y se ha ido viendo con el paso de los tiempos, se le ha visto un ministerio bastante inoperante, o por lo menos que no ha terminado de hacer las cosas que se prometían desde este ministerio, sobre todo medidas que hemos estado diciendo aquí a vuela pluma y que muchas son que hemos escuchado a Irene Montero, entre otros políticos que conforman este Ministerio de Igualdad, que no niego que hayan tratado de trabajar en favor de todo buenas lo que dicen, intenciones, claro, pero son eso. llegado. Sí que es cierto que podemos escudarnos en que el COVID, La pandemia, tal cual. 3 veces, es que también en Es este una país, putada. o por una vez se intenta hacer un gobierno de izquierdas y 3 meses después sucede una pandemia mundial que ¿Quién lo iba a te decir? jode. Pero sí que es cierto que aunque haya pasado esto, no te puedes escudar siempre no es que el COVID me ha quitado tal. Hay cosas que se podrían haber hecho Mejor, mucho mejor. Y sobre lo último que ha comentado Juan, estoy bastante de acuerdo en que el PSOE le dio 4 migajas a Podemos y que también Podemos se equivocó en aceptar esas 4 migajas y una quinta migaja, porque y sinceramente me parece que es la que mejor dentro de Podemos lo está haciendo, que más cosas está haciendo, que es Yolanda Díaz dentro de un Ministerio de Trabajo. Sinceramente, yo cuando vi la noticia de que a Podemos le dan el Ministerio de Trabajo, es el momento, es el meme este de cuando la independencia de Cataluña, ¿no? Talegas y dice, hostia, Ministerio de Trabajo, y la segunda parte de la noticia es sin seguridad social, y que la seguridad social se la dan a María José Montero, si no me equivoco, que está integrada dentro de Hacienda, o si no, Nadia Calviño. No, escriba. O escriba. Bueno, dice, se te cae el alma al suelo porque dices, hostia, entonces, ¿en qué quedamos? Y aún así, debo decir que Yolanda Díaz, dentro de ese Ministerio de Trabajo, me está pareciendo lo mejor de este gobierno, dentro de las ataduras que puede tener un Ministerio de Trabajo sin esa seguridad social, y teniendo a dos liberales de tomo y lomo como son Nadia Calviño y María José Montero en Hacienda y en Economía.
que dices, a Nadia Calviño, que es una persona a la que aplauden en el Banco Central Europeo, si te aplauden en el Banco Central Europeo y tú eres un pobre que vives en un piso de 30 metros, te hace sospechar, dices, igual esta no va a ir a mi favor, porque es gente que luego se ha quejado del aumento salarial, de decir, no, pero ¿dónde vamos con el aumento? Que menos mal que Podemos hizo presión para que finalmente se aprobase ese aumento salarial, pero era el ala del PSOE que estaba en contra de que cobrásemos en lugar de un mínimo de 700 largos, casi 800, a cobrar 900. Eso iba a quebrar la economía mundial. La reforma laboral también, mucha reticencia. Es que nada, es eso, lo que tú mismo lo has dicho. Una ministra que al Banco Central Europeo o un ministro que al Banco Central Europeo les cae en gracia, si es de izquierda o no es de izquierda. Yo el PSOE, realmente, o sea, me parece un insulto que se siga llamando socialista obrero. Lo que ha dicho antes Carlos, sí, tal cual. Lo que ha dicho Carlos, y yo estoy de acuerdo. No sé si son los chicos del maíz, no me acuerdo qué grupo lo decía, que decía que abandone las siglas, ya el PSOE que va siendo hora de que abandone las siglas. Que se los cambie, porque era un partido republicano después de la transición súper monárquico a muerte, pero a muerte. O sea, han sido los que han parado o han bloqueado las investigaciones a la colonia Casa Real. Recordemos que Pedro Sánchez dijo que la monarquía representa los valores republicanos, que ya el día que salió ese titular, los espectadores, incluso vosotros mismos, podéis buscar eso porque es completamente real, que dijo que la monarquía actual española representa los valores republicanos y Casado diciendo que los españoles votaron al rey, ¿sabes? Sí, también, sí, votamos al rey. Son ese tipo de cosas. Incoherencias, guapas. Y digo yo, o sea, es que nos toman el pelo, ¿sabes? Es como, o sea, una de dos, o eres un ignorante de mierda o nos tomas el pelo, porque sí, porque tú te puedes leer historia y da igual de qué historiador hables, que sea más o menos, da igual, la historia es la que es, no es cierto. O sea, y eso es coger y manipular. Lo de el rey lo votaron los españoles, hombre, nos ha jodido. O sea, te ponen la constitución en bandeja y te dicen, ¿tienes esta constitución con un rey o una dictadura como la que tenías hace un par de años? Elige, ¿no? Es como, ¿qué prefieres? ¿Que te peguen un tiro en la cabeza o que te comas un trozo de mierda? Pues seguramente te comas el trozo de mierda, aunque no te guste la mierda. Pues con esto pasó igual. Vale, y ya para cerrar con esto, pasan 2 años... Solo por terminar de ligarlo Mm. al tema del que estábamos hablando. Si de esta gente de la que hemos estado hablando en los últimos 3-4 minutos es la que tiene que gestionar un ministerio de igualdad, ¿qué es lo que acaba sucediendo? Aunque se lo den a otras personas, no sean ellos directamente los que lo gestionen, pero son ellos al final los que dedican X fondos a ese ministerio o da unas directrices de cómo se tiene que utilizar esos fondos. ¿Qué es lo que sucede? Pues blanco y en botella. Leche. La situación que se iba a proponer ahora realmente es como un... sabemos que en España siempre tenemos el turnismo que siempre lo estudia la gente para selectividad y es como si fuera algo del pasado, pero realmente ahora tenemos un gobierno de izquierdas, en un par de años tendremos un gobierno de derechas, probablemente, o sea, me juego la mano. Lo que no sé es con cuánto porcentaje y con qué apoyos. Este Ministerio de Igualdad se irá a la mierda, probablemente. Igual que muchas políticas medioambientales que han podido estar haciendo este gobierno o incluso gobiernos anteriores. ¿Por qué? No son... Si nosotros podemos verlo aquí, porque la gente no es consciente del hacer y deshacer el gasto que están suponiendo en vez de centrarse en lo que es. Tan raro es que pensemos, no sé, cómo... Esto no ocurre en otros sitios del mundo, supongo. Vosotros que estáis más enterados, no sé, es el hago, deshago. Y yo creo que es contraproducente, no vamos a ningún sitio. ¿Creéis que va a ocurrir algo así? ¿Con qué probabilidad? Y yo creo que sí que es algo que sucede. Te vas a Estados Unidos y también existe un bipartidismo muy duro en el cual pues uno hace A, otro hace B, y cuando cambian de turno, como pasa aquí con los conservadores y los liberales en la restauración monárquica, pues tú has hecho A, yo hago directamente B, echo abajo todo lo que has hecho y sin ningún miramiento. Lo que has dicho tú, políticas que debían ser básicas da igual el gobierno que esté, como no nos gusta que mueran mujeres asesinadas, no nos gusta cargarnos nuestro planeta, da igual que seas de izquierda, de derecha, conservador, comunista, da igual. Debería ser de cajón.
Claro, que debería ser tal. Evidentemente, si X ha hecho esto, pues cuando venga Y, cogerá esto, lo hará un boñigo y lo tirará a la papelera. Porque lo ha hecho X. No porque esto sea bueno, esté mal hecho, tal, no voy a intentar reformarlo. No, Es no, es porque lo ha porque hecho. fulanito de No, tal ha hecho esto, pues a mí no me gusta. pero yo creo Y que eso es lo que pasa. yo pienso que es un poco, esto ya es una pregunta que te lanzo. O sea, la ideología al final ha contaminado mucho, ha contaminado mucho lo que son igual las políticas esenciales y neutras que debería de tener un país, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Porque, por ejemplo, el ecologismo ya se asocia a la izquierda. Eh, por ejemplo, todo lo de los asesinatos, de igualdad, violencia de género, etcétera, también se asocia a la izquierda. Hay formaciones políticas, de hecho, que quieren derogar la reforma laboral. O sea, la reforma laboral no, perdón, la ley de violencia de género. Bueno, la reforma laboral también, pero la ley de violencia de género también. O sea, o sea, ¿cómo ves tú de grave esto? Que se haya ideologizado todo tanto que se haya perdido el norte en este tipo de cuestiones que no deberían de ser. De ideología. Yo Claro, creo, Yo creo que efectivamente hay cosas que deberían de estar supeditadas a ser de izquierdas o ser de derechas. Simplemente con ser humano deberías tener cosas ya de por sí intrínsecas. Es decir, acabar con toda violencia, buscar un futuro ecológico para o sea, darte cuenta de todo lo mal que se ha hecho a nivel de contaminación años atrás y tratar de solucionarlo. Ese tipo de cosas son evidentemente cosas que deberían estar más allá de una conversación que a mí me parece completamente sana y yo estoy muy a favor de el tema de que la gente tenga ideología o que muchos de los temas estén bajo ideología, es decir, la búsqueda de una vivienda social o los derechos humanos o ese tipo de cosas no se consiguieron con gobiernos conservadores, no son cosas que se han visto con gobiernos o estados fascistas de ultraderecha. Al final de eso tú te pones a mirar la historia tal y como es y ves que son grupos de izquierda los que han conseguido ciertos derechos, a nivel, sobre todo a nivel laboral, que hoy en día no trabajemos 16 horas al día. Uf, pero Eso al final lo han hecho sindicatos totalmente idealizados en una base de izquierdas, marxista, leninista, que son los que consiguieron que hoy en día en el trabajo no tengas a tu jefe dándote latigazos en la espalda. Todo eso correcto, pero sí que es cierto que hay cosas de base que deberían dar igual qué gobierno esté, es decir, la búsqueda, o sea, mirar un horizonte completamente verde es algo que deberíamos tener todos, me da igual la ideología que tengas, deberíamos tener todos por lo que he dicho yo mismo hace un rato, este planeta en el que vives es en el que vas a tener que seguir viviendo tú, tus hijos, los hijos de tus hijos y las generaciones que quieras decir. Como te lo cargues dentro de 50 años o 100 años, no va a haber ni Dios. Es decir, a ver, sí, el planeta dentro de 50.000 millones de años, cuando el Sol se acabe, pues a tomar por culo todo. Ahí contra eso no puedes hacer nada, pero por favor, vamos a intentar llegar a ese dentro de 50.000 millones de años y no nos carguemos el planeta uf, antes. qué duro. Pues a nivel algo también como la violencia de género que lo hemos comentado, pues igual, se trata de llegar a un futuro en el que personas por su condición sexual o por ser mujeres, o sea, claro, por ser mujeres o por el gusto sexual que tengas, que no sean maltratadas y asesinadas. Es algo que tengamos en el horizonte de que en el año X tengamos la cifra de cero mujeres asesinadas o personas homosexuales, trans y demás maltratadas, asesinadas o discriminadas en un puesto de trabajo. Y eso es algo que a poco que seas humano no hace falta ser de izquierdas o de derechas, hay que ser un poco humano para darte Persona. cuenta de esas cosas. yo tengo una pregunta y ahora, bueno, tengo una pregunta Dale, y Juan, luego sí. me gustaría hacer una especie de juego final, Dale caña. como el que hacía Sobilipi también, Venga, de actuar. puntual. La última pregunta que te quería hacer es, ¿tú ves a la izquierda desdibujada? Yo, por ejemplo, pienso que
que la izquierda no existe ahora mismo. O sea, bueno, sí que existe, pero no está en política. No, yo no veo al PSOE un partido de izquierdas, por ejemplo, yo. Y creo que mucha gente también opina más o menos lo que yo. O sea, ¿tú ves que Sí, este concepto de izquierda no está ahora en política y se utiliza mal? O sea, realmente la izquierda no es izquierda tampoco. yo creo que la izquierda existe, pero efectivamente no está en Moncloa. La izquierda, o no está en el Congreso de los Diputados, habrá la izquierda la justa. La puedes ver en personas contadas. Yo Está en creo que la Twitter. izquierda existe en lo que hemos dicho antes, en una concentración en tu barrio contra un desahucio. Yo creo que existe en esa concentración contra los asesinatos del Estado de Israel en Palestina, y es donde está la izquierda, o está en esa gente que decide armarse el petate e irse a la Franja de Gaza a ayudar a la gente. Porque tú, si entrevistas, si consigues entrevistar al 100% de esa gente que decide me voy a Gaza o demás, no te digo que todos abiertamente te digan que son de izquierdas, pero dudo que haya una sola persona que te diga que vota a Vox o vota a la derecha, o por lo menos a la ultraderecha. Por eso yo creo que la izquierda está más en esos barrios, en esos sindicatos de trabajo, los que realmente buscan mejorar tus condiciones laborales. Todavía a fecha de 2021 que la gente se cree, no, como cobras 1.000 euros al mes o 1.200 y Uf. trabajas 8 horas al día, ya piensas que ya de qué te vas a quejar tú como trabajador. Todavía Ahora ser existe mucha minorista es un izquierda. lujo, ¿eh? O sea, vamos a ver. Claro, claro, es que se ha llevado Qué por eso. triste, Y es muy todavía triste. estoy trabajando en eso, y Triste. también en seguridad laboral, que es muy, muy importante. Pues yo creo que la izquierda sigue residiendo ahí. Evidentemente, yo en Moncloa no veo la izquierda. Como has dicho, el PSOE, bueno, ya lo hemos dicho, el PSOE es un partido completamente de centro, y si hablamos de economía, me atrevo a decir que conservador. No, Eh, liberal. y liberal completamente. Dentro de Podemos sí que es cierto que socialmente se le ha visto hacer cosas muy interesantes, muy, muy de izquierdas, pero yo, por lo menos desde la perspectiva que tengo, creo que está virando peligrosamente hacia el centro, o más que hacia el centro, hacia el conformismo, que al final el río desemboca siempre en el mismo mar. Y qué decir de también supuestas izquierdas como puede ser RC o Bildu, que sí que es cierto que a nivel social, tanto en el País Vasco como en Cataluña, se le ha visto cosas muy interesantes, pero que siempre acaban pecando del nacionalismo, que también voy a decir un secreto a la audiencia, pero ser nacionalista es ser de derecha. Aunque puede ser de derechas y de izquierda al mismo tiempo, puede ser. Es como el. Es como que hay una escala, es como. Yo hago el símil con Estados Unidos. ¿Eres de derechas o de muy derechas? Porque allí Yo, es como. Sí, a ver, me- sí, en Estados Unidos pienso que en se ve Cataluña y otro País planeta. Vasco es que creo que es otro mundo completamente al que. Yo, Más en el País por Vasco. explicarlo, por explicarlo Mm. rápidamente, tanto en Cataluña como en el País Vasco existe un nacionalismo muy fuerte, el cual yo a nivel cultural siempre he sido un bastante defensor de los nacionalismos, es decir, que no se pierdan las lenguas, que no se pierdan las Eso sí, culturas, claro. por supuesto. Pero a nivel proteccionista de un territorio, de un cacho de tierra, siempre me ha chirriado mucho. Me ha chirriado mucho. O sea, ser nacionalista en ese aspecto que roza lo racial, es decir, por el hecho azadoso de que hayas nacido aquí y no a unos kilómetros de aquí eres mejor que los demás, eso a mí me suena un poquito racista. Y la gente que defiende por encima de todo ser vasco, ser catalán o ser español, También también, me sirve. porque el nacionalismo no es solamente de los catalanes y de los vascos, sino y aún todavía más fuertemente que ese es el español, o vayámonos al país que sea, el hecho de defender una nación o por así decirlo, lo que dice tu DNI, por decirlo lo Sí, más tal cual. básico posible, a ver, que has nacido aquí de pura casualidad.
Quiero decir, Es has donde te ha nacido en tocado. España, como podrías haber nacido en Francia, como podías haber en Marruecos o podrías haber nacido en Siria. Quiero decir, no por unas aptitudes o por unos conocimientos o por tal, no eres vasco, español, catalán, francés, sirio, marroquí. Eres de X nacionalidad por pura casualidad. Por eso yo siempre he creído más en la solidaridad internacional que en defender un cacho de tierra, la verdad. Ciudadanos de un lugar llamado mundo. Ya lo decía la cerveza. Así es. Sí, sí. Juan, tírale con tu juego. Vale, bueno, yo te voy a decir nombres de partidos políticos. Los tienes que puntuar de 1 al 10. Pues 10 digamos que sería como la máxima nota, o 1 sería la peor nota, ¿no? El tier list. El tier list, y dar un pequeño Sí, porqué. un comentario si quieres. Un Pero comentario. puntuarlo por lo que a mí me gustan o por méritos de los propios partidos. No, Puedes tu hacer punto de ambos vista, si quieres. Puedes hacerlo objetivo y no, subjetivo si quieres. puedes decir, por un lado, tu opinión subjetiva y por otro lado, cómo lo ves de forma objetiva, como... Porque claro, Vale. estas otras, los politólogos, supongo... Yo, por ejemplo, en La Sexta veo el Luis Oriols y hay otro que ahora no me acuerdo del nombre, que me gustan mucho cómo hablan y tal, porque son como muy pragmáticos, ¿no? Y es como que no ves por dónde tiran. O sea, lo analizan todo tan bien que no ves por qué ideología Por tiran. dónde se van, sí. Claro. Entonces, Eh, yo tu opinión un poco como analista y yo tu opinión como tu opinión. Como tu ser humano. La de vale, Campos. vale, Venga, vale. vamos a empezar. A ver, venga, Unidas Podemos. Con Unidas Podemos tengo cierta decepción. Yo creo que tanto a nivel objetivo como a nivel personal es un 5 o un 6. Políticas que ha llevado a cabo, creo que lo hemos dicho antes ya, de gente como Yolanda Díaz en el Ministerio de Trabajo, le hacen aprobar con un aprobado raspado o un bien, como es un 6. Pero sí que es cierto que ha dejado bastante que desear, como hemos dicho antes, tirando el conformismo. Es decir, la coyuntura en la que tenía el PSOE en diciembre de pandemia, madre mía, Qué lejos. eh, Aquel 2019, madre yo mía. creo que podría haber tirado aún más de la manta o haber podido exigir más. Es cierto que sobre el papel se pusieron muchas cosas interesantes en aquel acuerdo entre Podemos y PSOE, pero que a la hora de la verdad no se le ha presionado al PSOE para que lo cumpla. Hablamos de la derogación de la ley, de la reforma de la ley laboral, entre muchas otras cosas, que ha sido, no, esto hay que derogarlo. El PSOE ha dicho no y Unidas Podemos ha dicho, bueno, vale. Pues, o sea, Perdón. ha sido un poco así, de ahí viene mi decepción, ¿no? Luego, a nivel de luchas internas, salieron muchos egos que también han acabado desprestigiando bastante al partido, ya sea por parte tanto de Pablo Iglesias como de Rejón, como de muchas otras figuras, Descansa también, que han acabado, yo creo que no condenando a muerte, pero convirtiendo a Unidas Podemos en la nueva izquierda unida, y yo creo que ellos mismos se han acabado cavando la tumba. Eso a nivel objetivo y a nivel personal, cuando yo pensaba que Unidas Podemos o Podemos en sus inicios era mi solución a encontrar un partido de izquierdas con posibilidades al que votar o al que votar realmente de izquierdas, así fue en las europeas que Podemos pegó el petardazo. Ahora, si me ponen delante de mí unas elecciones y al colegio electoral y demás, pues igual mido más a la izquierda para encontrar un partido de izquierdas y no voto a Podemos como sí que hacía convencido de que votaba a la izquierda o por lo menos a la izquierda, por lo menos a lo que yo considero de izquierda o a la izquierda que a mí me representa. En 2015 en las europeas les voté a ellos ciegamente diciendo esta es mi izquierda, ahora no lo haría. Por eso que a nivel personal igual la nota baja de ese 6 al 5 que he comentado, incluso al 4,5, 4. Y siguiente. Ciudadanos. PSOE. PSOE.
Ciudadanos sigue existiendo. No sabe, El no PSOE, contesta. O sea, vamos de izquierda. De izquierda a derecha, ¿no? de izquierda a derecha. Ahora El toca PSOE, PSOE. Os voy a mira, hacer el un PSOE, spoiler. Os voy a hacer un spoiler. PSOE, Ciudadanos, PP, Vox. No, pues. pues, ¿Y dónde está Coalición pues Canaria, tío? Vamos a ver. el PSOE, el PSOE a nivel objetivo, sobre todo Pedro Sánchez, me parece una persona que estaba muerta, literalmente muerta, porque los varones del PSOE lo habían condenado a muerte, resurgir, que se iba con su coche a A dar dar la vuelta vuelta a al país, España. Eso fue hundir muy el mensaje épico. de la izquierda y demás, y acabar presidente del gobierno. Es decir, este señor que su propio partido, ojo, o por lo menos los engranajes o la vieja guardia de su propio partido había señalado y condenado, fue capaz de hacer que el PSOE celebrase sus primeras elecciones primarias, presentarse con todo en contra, ganarlas a Susana Díaz y acabar convirtiéndose en presidente de España, en presidente del gobierno. A mí eso me parece un logro absoluto de notable o incluso de sobresaliente. Dejando a Pedro Sánchez de lado y hablando más del PSOE en general, me parece que el PSOE es el 5 o 6 de siempre. Es decir, a nivel objetivo ellos hacen lo que siempre han hecho. Por un lado, al pueblo les tiende una mano y a la vez con la otra les mete una hostia. Es decir, con una mano dice, ¡buah! Hechos Toma, toma, sociales a toma, tope, toma. tal. Mira, en campaña Pedro Sánchez parecía el Lenin de Tetuán, como decían No te metas en política, y llega la hora de la verdad, y esa es la mano que te tiende y te dice, vamos, vamos, colega, vamos a tomarnos unas cañas, Camarada. vamos a montar soviets aquí en cada barrio, y cuando llega el momento de la verdad, con la mano derecha, ¡boom!, te meten una hostia de recibo de la luz, de la reforma laboral que íbamos a derogar, no se deroga, viene el Banco Europeo y te dice, no, a esta gente hay que machacarla más y él dice, a tope, la machacamos más. Es decir, el PSOE, a poco que sepas lo que es el PSOE, no te puede decepcionar lo que está haciendo porque lo sabes de antemano lo que va a hacer. En mi opinión personal, evidentemente es un suspenso el PSOE por varias razones. Haber mentido tan abiertamente al pueblo, haber engañado eligiendo un líder que hacía a la gente creer que no, que vamos a cambiar, ahora sí que de verdad, ahora vamos a cambiar de verdad y no hacerlo, y al final rodearse, ¿no?, de gente, por mucho que se hable de que es el PSOE más social de los últimos años, tal, que incluso es criticado duramente por ese señor que chochea llamado Felipe González. A pesar de eso, a pesar de mis CDX criticándoles y demás, que dices, hostia, si esta persona te critica es que algo estás haciendo bien, a pesar de eso, a la hora de la verdad, ha seguido siendo el PSOE, no ha cambiado en ningún momento. Ciudadanos. Ciudadanos es el... Albert Rivera también puede entrar dentro del... Buah, qué tiempos. Queda tan lejos todo. No sé si lo veis súper lejos. A mí Qué me tiempos pasa. en los que se sacaba adoquines en debates, aunque bueno, Espectacular. Ayuso en Madrid también los ha sacado y mucha cartelería también como la que sacaba. A ver, Ciudadanos es un reflejo de lo que en su día fue UPyD. Es decir, aprovechó un momento en el que la gente estaba bastante cabreada con la clase política, en la que la gente fue a votar a Podemos, fue a votar a Ciudadanos, fue a votar a cualquier cosa que no se llamase PP o PSOE. Vamos perdiendo una cantidad de escaños y de votos históricos como nunca se había visto. Y si no votabas a Podemos, entonces a quien votabas en ese caso era Ciudadanos, ¿no?, que al final era la opción de ese entrepreneur que quiere ser su propio jefe y que tiene muchos dineros de papá y mamá de detrás. Esa es la gente que votó a Ciudadanos, más allá de los propios también clase trabajadora además engañada. Evidentemente Ciudadanos, al contrario que Podemos, que más o menos se ha ido salvando y sigue existiendo, Ciudadanos, ya hemos visto, ha desaparecido completamente de la escena política en una ciudad,
en una comunidad tan clave como es la de Madrid, Murcia también, que es donde se empezó a desatar todo, y evidentemente es un cero. O sea, ya no solamente de notas, sino un no cero a la existe. izquierda, literalmente, de Ciudadanos. Albert Rivera, pues eso, pues aprovechó su momento de fama y después se montó su bufete de abogados, que es donde está. Ahora creo que suena como fichaje del PP, o eso es lo que ha dicho Hostia. últimamente la rumorología. Y Lo lazo. Ciudadanos es eso, es un cedo a la izquierda. Es una hostia que se veía venir, porque al final no quiero decir, y mira que yo a Podemos le he criticado mucho que les cueste posicionarse, decía abiertamente, oye, soy de izquierdas, o con el discursito de, no, son los de arriba contra los de abajo, bla, 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 bla. Les ha costado mucho decir, soy de izquierdas, soy socialista o demás. Ciudadanos se dedicó a coger de todos los lados. Te ibas a un pueblo y el líder de Ciudadanos era un fascista de tomo y lomo, con pasado en Fuerza Nueva, además, y te ibas a otro y era alguien que había salido del PSOE de ese pueblo. Es decir, con esa bomba de relojería, lo único que puede pasar es lo que le ha pasado a Ciudadanos, que han pasado, no sé, 5 o 6 años más o menos, 4, 5, 6. 5 o 6 años, un lustro, algo más de un lustro, y ha desaparecido por completo. Y las próximas elecciones generales, evidentemente, nadie va a votar a Ciudadanos, lo tengo clarísimo. Pepe, La Gaviotas. El PP, estamos equipo hablando Gaviota. de un partido cuyo líder político ha perdido 5 elecciones. O sea, 5. Pablo Casado ha perdido 5 elecciones. Duro. Es decir, es tristísimo. Se copiaron del PSOE también montando unas primarias que fueron... Fue más paripé, ¿no? O sea, vamos a ver, Pablo Casado no solamente ha perdido 5 elecciones generales, sino perdió también las primarias. Es decir, no ganó las Eso que te quería primarias. decir, claro. Las perdió, y lo que pasó es que creo que fueron los votantes de Cospedal o los dirigentes de las diligencias de Cospedal los que apoyaron a Pablo Casado. Cospedal, que creo que ahora está enjuiciada o ha sido Algo me suena, lo que no sé de qué a declarar. está imputada. putada, Es decir, putada. el PP es... mira, de hecho es que lo vi hace poco, hay un sketch de Facu Díaz, por el cual le llevaron a la Audiencia Nacional, en el cual Qué raro. hacía una broma en el cual el PP como que depositaba sus armas, como si fuera la ETA el PP, y depositaba sus armas. Y era porque se dan cuenta de que hacían una lista para las elecciones de Madrid, creo que era de lo que iba el sketch, y resultaba que no había ninguno que no estuviese imputado. Es que si un día en España se empieza a tirar de la manta, el PSOE también saldría No se libra a nadie, es que nadie, aquí no se libra a nadie. del PP, literalmente todos. Quiero decir, tú vas, porque al final lo que sale a nivel nacional y en la tele y demás es una cosa. Donde realmente se ve de lo que está hecho un partido u otro es yéndote a un pueblo y viendo los concejales de cada partido. Un ejercicio mental rápido. ¿Cómo es el concejal de PP de cualquier pueblo? Es que es eso, son mangantes, son mangantes que se han dedicado toda Los su vida caciques. a explotar trabajadores y que han encontrado un negocio en la política y han dicho, pues mira, aquí me meto, que también es lo que hemos ido tocando en el programa de hoy, cómo la clase política se ha convertido también en un negocio. Pues el PP, si hay que sacarle una nota a nivel económico, es un 10, porque es el partido que mejor ha sabido sacar beneficio de la política. Eso es así. O sea, todos los que han pasado por el PP están forrados. Todos. Del primero al último. Del primero al último. Aquí desde luego que metieron tantos pelotazos que las patatas fritas dejaron de producirse. O sea, hicieron pelotazos para hasta el final de los días, hasta que se apague el sol. Es que es eso. Y claro, evidentemente a nivel personal es un suspenso. Y lo digo también a nivel desde mi personalidad de politólogo. Quiero decir, es un partido que incluso ahora, en la pandemia más grande que hemos tenido, luego sí que es cierto que luego a nivel electoral habrá que verlo.
pero a nivel politológico, el PP durante la pandemia ha sido un puñetero desastre. Lo tenían en bandeja para tumbar al gobierno y formar ellos gobierno y demás, y no han sabido por qué. Porque se han dedicado exclusivamente a hacer lo contrario. Sí, A tocar los cojones. a poco que el PP a principio de la pandemia hubiese apoyado las medidas del PSOE, las medidas del gobierno central, con la mierda de discursito de no, aquí tenemos que ir todos a una, porque tal, ¿verdad? A poco que eso, tendrían ya la selección de Canadá de aquí a 2100 tranquilamente, tranquilísimamente. A poco que hubiesen arrimado un poco el hombro. Pero no lo quisieron también por lo que hemos dicho antes. Como esto lo está haciendo fulanito, yo no lo quiero hacer. Eso es. Y por lo tanto, y eso en el futuro les va a costar. Y les está costando en muchos rincones de España, eso les está costando. Más allá de lo de Madrid, porque Madrid es un reducto de derechas tremendo y es algo que todos sabemos, que Ayuso puede salir a la calle a matar gente y le van a seguir votando. Pero, en un perrito pecas de 80 metros, chavales. Perrito yo pecas. creo que Ayuso, pienso yo, que tiene papeletas muy altas de ser la primera Eso lo hablamos el otro día. Nos reíamos, pero fue como... Eso lo hablamos. Y eso, yo me acuerdo que se lo comenté a este señor y a mi prima. Y se quedaron un poco incrédulos. Y fue como, ¿pero a quién más vas a poner? Es como... Y cuando fríamente te paras a pensarlo, dices... ¿Quién hay? Oh. Bueno, a ver... Es una posibilidad que existe. Y miedo me da que convirtamos en presidenta a una enajenada mental. Quiero decir... La Rajoy 2.0. Pero completamente. A ver, si hemos hecho presidenta a Rajoy, podemos hacer presidenta a... No, pero Rajoy yo creo que era una persona que era muy inteligente, o sea... Bueno, tampoco quiero entrar... Pobrecito, en Rajoy. Tampoco quiero yo aquí meter mucha cizaña, pero Rajoy sí que... O sea, sí que tenía sus fallos y tal, pero vamos, que sí que era una persona... O sea, que tenía ese fallo, pero que no es que fuese... No es que fuese tonto ni mucho menos. No, Ayuso a mí no me parece, o sea, me parece que es una enajenada mental, pero no porque sea una enajenada mental, sino porque eso le vale para ganar votos. Yo creo que Ayuso, y ya pasamos ya a hablar de sobre Vox, y ya pues supongo que ir cerrando porque llevamos ya... Sí. Os voy a decir una cosa, antes de que pasaras ahí. Yo he escuchado muchas veces, Feijóo ¿no es el presidente de la Xunta o algo así? Es de Galicia, sí. Ese como, si ocupara el lugar de Pablo Casado, ¿cómo le iría al PP? ¿Bien? Yo creo que ¿Mal? mejor. Es como que Feijóo gusta, pero yo creo que Feijóo es como generación antigua, ¿sabes? O sea, Ayuso es joven también, cara nueva, presidenta... Feijóo perdió el tren. Feijóo perdió cuando se eligió a Pablo Casado. Es decir, era un momento en el que había que elegir a alguien joven y se eligió a Pablo Casado, pero Feijóo era una persona muy válida, incluso por delante de Rajoy. Y de hecho, cuando salió Casado, mi apuesta era que el PP iba a sacar a Feijóo como nuevo secretario general del Partido Popular. Eso es. Y contra todo pronóstico, contra muchos pronósticos, el PP dio un lavado de cara y sacó a un joven. Eso sí, el discurso del joven, recordemos que era el mismo que el de los viejos. Es decir, ese es el fallo, el que dijo que buscar a tu familia en fosas comunes era remover la guerra del abuelo. Es decir, el discurso, por mucho que sea una cara joven y que pueda engañar a la población joven, al final el discurso acaba siendo el mismo. Y sobre Ayuso, yo no considero que... Sí que es cierto que a nivel de debate y demás, y se vio en Madrid, pierde mucho, pero cuando se trata de una rueda de prensa o se trata de hablar ella sola delante de la gente sin que nadie le pueda contestar, sabe hacer muy bien su papel. Y eso es lo que le ha hecho ganar las elecciones en Madrid. Yo pienso que se ha rodeado de muy buenos asesores. O sea, tiene un equipazo detrás Ayuso que es de manual de estudio. O sea, tiene una cantidad de expertos detrás. Yo pienso que es eso de estudio. Eso sí, digamos rápidamente como un dato que creo que es el jefe de campaña de Ayuso, es Miguel Ángel Rodríguez, que estuvo
encausado en Cuba por conducir borracho y matar, o sea, por asesinato de 2 personas en Cuba por conducir borracho. O Vaya, sea, iba como una a Cuba. poco que busquéis, también se lo digo a la audiencia, a poco que busquéis Miguel Ángel Rodríguez en Google, lo va a encontrar cositas muy interesantes que digamos que es el número 1 detrás del equipo que lleva Ayuso detrás. Vaya. Bueno, último partido, Vox. Opinión más análisis politológico, opinión personal. A nivel análisis politológico, creo que es un partido que ha sabido aprovechar la situación de crispación, como en su día hizo Ciudadanos Podemos, ahora lo ha hecho, o ya desde hace unos años, no nos engañemos que Vox Está es de ya algo ahí. de pandemia, sino que lleva estando ahí ya hace un tiempo. Ha sabido aprovechar muy bien la crispación de la gente y reunir a todo aquel que llevaba una pulserita de España, juntarla a una, y aunque tú cojas a esa gente, a la gente, ya no solamente a los dirigentes de Vox, sino a los propios votantes, y les digas, dime 3 medidas de Vox. Y a poco que salga de los extranjeros fuera, la ley de género es política, no defiende las mujeres y 2 cosas más, no sale de ahí, que además todas son muy fácilmente rebatibles, muy fácil. A poco que saques de ahí o que le rebatas cualquiera de las 3, 4 frases que tienen ya instaladas en el software por defecto, se marean, les dan un mareo y se caen al suelo porque Embolia. les da un chungo. Pues a toda esa gente que tiene el mismo voto que nosotros, le ha sabido juntar y eso que nos guste o no tiene un mérito y Las cosas como son, Isabel. al final mira cuántos escaños tienen en el Congreso de Diputados, una fuerza de ultraderecha y que ya no solamente aquí en España, sino que se les ha catalogado de ultraderecha en el panorama internacional, decir, pero cómo esta gente tiene 30 escaños aquí, es para hacer... 50, no, aquí tiene 50. Perdón, sí, 50. Es para hacérselo mirar de cómo esta gente haya aquí, qué hemos hecho mal, porque esta gente lo único que ha hecho ha sido aprovecharse. El señor Abascal, recordemos que viene de la formación del Partido Popular, donde tenía un chiringuito montado y cobraba durante 4 años, creo que estuvo cobrando un sueldo de varias cifras por literalmente no hacer nada. O sea, literalmente ni pasarse por la oficina a disimular. Es decir, es de ahí de donde viene también de familia, ahí se me ha ido el nombre de Monasterio, la familia Monasterio que viene de explotar en Cuba, donde allí sí que se le supo dar un correctivo y decirle, oye, la tierra es de quien la trabaja, no de quien tiene dinero. Es decir, viene gente rebotada ahí, Espinosa de los Monteros, ¿qué decir? O sea, simplemente con verlo, Ortega Smith, es decir, es gente que con simple apariencia sabes de dónde viene. Y esa gente que distan muy poco de ser orangutanes ha conseguido una cantidad de votos brutales. ¿Por qué? La gente no es imbécil. O sea, a mí no me vale el discurso. No, es que los españoles son imbéciles, o es que no sé, son imbéciles. No, o sea, hay algo mal. Hay una sociedad con un pensamiento malísimo y esta gente y por un lado no se ha sabido corregir desde otras fuerzas y por otro lado ha aparecido esta fuerza que ha sabido aprovecharlo. A nivel político es de nota. Bueno, A nivel personal creo que a lo largo de la charla ha quedado bastante sí, claro. Creo que ha quedado, el Es número creo que está claro. Es gente que debería estar ilegalizada, es decir, es gente que se va a Ceuta y Melilla a echar gasolina al fuego. Por irme a lo más cercano, si vemos el historial de Vox en el último año o desde su aparición, nos podemos tirar aquí horas y horas, pero por irme a lo más cercano, que ha sido el tema de Ceuta y de Melilla, esa gente ha ido allí a echar gasolina. Es decir, no ha ido a más. O cuando fue a Vallecas, esa gente va buscando eso, va buscando la Gresca. confrontación que los medios le pongan 18 micros delante y luego encima, es que también me hace gracia, luego encima los medios son los que dicen, no, es que no hay que dar voz Pobrecitos. a esta. Y son No, los mismos. no hay que, pero es que como la gente le vota porque se les ha dado voz y han tenido muchos minutos, pues si habéis sido vosotros los que le habéis dado esos minutos. Por eso la gente vota, hay mucha gente que se rige por lo que sale en la tele. Nos gusta o no, es algo así. Y si a esta gente
racista, homófoba, machista, con pasado fascista. Es decir, creo que es de la familia de Espinosa de los Monteros, su familia viene del ejército franquista. Es decir, esta gente y a la gente que sale a decir burradas en televisión, les has dado minutos de oro que ha dicho, y la gente ha dicho, ¿a poco que la gente haya dicho que salga alguien de Vox diciendo, es que el coleta rata, no sé qué, no sé cuánto? Hay gente que Rata escucha chupada. eso y le vale para decidir su voto. El problema es que no se ha censurado a esta gente. Hay cosas que, o sea, la incitación al odio está regida en el Código Penal. Hay un establecimiento de los derechos humanos que hay que cumplir, seas de España, seas de Italia o seas de donde sea. Y esta gente se lo ha pasado por el forro y aquí nadie ha dicho nada. Y luego, claro, están en el Congreso de los Diputados y nos echamos las manos a la cabeza. ¿Qué ha pasado? No, Vaya, no, no, no la vi no, venir. no es una sorpresa. O sea, te quiero decir, no es una sorpresa, se veía venir y una fuerza bastante decente, por ejemplo, en Madrid, donde por desgracia se toman muchas decisiones que afectan Al resto de a España, nivel sí. estatal. Dices, pues bueno, ¿qué le vas a hacer? Si a la gente le dejas seguir escuchando burradas en televisión y luego encima no se les combate. De hecho, lo máximo que he visto yo en política en los últimos años de combatir a Vox fue el día que Pablo Iglesias en la cadena SER, creo que fue, ¿No es cuando se Sí, levantó y se fue o algo así? sí. con esta gente no hablaba. ¿Qué es lo que pasó a raíz de entonces? Se cancelaron los siguientes debates y Vox pegó un bajonazo en las encuestas porque no apareció tanto en los medios. Al final se ha hecho ya a última hora, ya cuando el problema ya es difícil de resolver, pero es lo que se tenía que haber hecho desde el principio. Con esta gente, o la mejor manera de combatirla, como no te puedes liar a palos con esta gente, porque vivimos en un estado de En una derecho, sociedad. la mejor manera de combatirla es no dándole voz. Es decir, si quieres debatir conmigo, pues el día que no que sepas caminar por la calle sin cagarte encima, debatiré contigo. El día que tu argumentario o sea, pase más allá de frases racistas, homófobas y machistas y fascistas, pues entonces me siento a hablar contigo y debatimos y hacemos un debate a 4, a 5 o a 20, a lo que quieras. Pero mientras que esta gente siga con este discurso, discurso del odio, no te sientas a hablar con ellos. Y creo que tarde, ya muy tarde, pero se hizo en ese momento. Y sí que es cierto, y ahí están los números, que la línea de intención de voto a Vox en esas elecciones de Madrid, desde hasta ese punto y a partir de ese punto, Bajó. cambió bastante, Qué fuerte. bajó. Y yo creo que eso, y bueno, pues a nivel personal es lo que pienso de Vox, que es un partido que no cumple los criterios democráticos de un Estado de Derecho, básicamente. Es así, es gente que busca la violencia. Lo hemos visto. A mí lo que más me ha gustado es que los has cateado a todos prácticamente. En cuanto a lo. Prácticamente en Sí, lo que es a lo político, creo que estrictamente en lo que es en cuanto a hacer política, creo que los has cateado o los has aprobado justito a todos. Y creo que eso es lo que refleja el cómo estamos y a lo mejor puede justificar ese. Volviendo para esto, cerrarlo, realmente cerrarlo por cómo hemos empezado. Ese desinterés y esa pereza y este coñazo que nos es la clase política, sobre todo creo que para mucha gente joven y sí, bastante bien. Así, por lo menos para cerrar, porque hacemos unos guiones de puta madre, va sin guión, que lo sepáis. Improvisamos de puta madre. Y con sí, esto, eso es. es lo que has dicho, que lo hemos dicho al principio del programa, que la clase política está al servicio de los mercados, no trabaja para el pueblo y es lo que hace, lo que provoca ese desinterés. La gente se interesa en política una vez cada 4 años, cuando le toca votar en las locales y en las provinciales y las autonómicas y cuando le toca votar en las generales. Ese momento lo aprovechan al máximo, fagocitan al máximo el interés por el pueblo, a todos, del primero al último pueblo, con un discurso o con otro, y en el momento que termina ese tiempo,
pues vuelve a desaparecer ese interés por el pueblo Ya está, y el cada propio 4 pueblo años. acaba perdiendo también, es algo recíproco, acaba perdiendo también el interés por la política. El objetivo al final es intentar cambiar esta tendencia, haciendo política más desde los Desde barrios, abajo. política mucho más local, política más laboral, que al final es algo en los que todos, excepto los que por desgracia no tienen acceso a un trabajo, es lo que nos copa 40 horas semanales, si no más. Haciendo política desde ahí es como se convence al final a la gente que se interese en esas cosas, porque al final, también lo hemos dicho al principio del programa, política no es solamente lo que el debate a 4 o el debate a 5 que ves en la tele, política también es mejorar tus condiciones laborales, a las que vas 8 horas al día a currar. Y nada, si no tienes nada más que decir, realmente creo que No, esa ha espero podido que ser tu hayas cuña. estado, Eso es espero lo que hayas estado a importante. gusto, como siempre. Y ahora, bueno, Espero que te lo hayas pasado bien. Esto lo empieza. resubiremos, si lo estáis viendo ahora, pues lo estáis viendo ahora, y si no, a lo mejor nos estáis viendo resubido en YouTube. Que llevan mucho tiempo desconectados. Darte las gracias por sacar un ratito para nosotros. A Si Juan quieres también dar por unas venirte. Un últimas, placer. si quieres dar unas últimas palabras, es tu Y nada, momento. y bueno, el servidor de Discord está aquí, cualquier día, yo que sé, Claro. que hacemos, normalmente los podcasts solemos ser más variados, más, pues, yo que sé, más dejándonos de lo que hay esa semana, de lo que ocurre, pues vamos comentando, hacemos alguna gilipollez, que siempre quedas invitado que siempre que te apetezca, y eso, pues, que siempre, ya una vez que entras a este Discord ya te sabes si quieres o no. Sí. Y nada, espero que te lo hayas pasado muy bien, y muchas Sí, me gracias, lo tío. paso muy bien, un lujo de haber estado aquí y creo que también, creo que lo habías preguntado tú al chat antes del tema de lo de si sale un tema político o demás. La verdad es que mola, la verdad es que, ya sea por mi formación, igual soy yo, Mm. por eso, por la formación que he tenido o Pues se demás, nota, hombre, claro que es, sí. es algo que me mola, sentarme con amigos o al final de cuentas con quien sea, con un otro lado que esté interesado en la política y Mm. hablar, compartir opiniones y demás es algo que me mola, así que sí, he estado a gustísimo y cuando se quiera repetir un poco de turra política, ya sabéis Podemos buscar dónde estoy. otro temita, está guay. Pues nada, muchas gracias a todos, a los que habéis estado en el chat, que para ser un tema complicado, como puedo entender, habéis estado ahí a tope y habéis estado unos cuantos hablando, así que muchísimas gracias. Y con esto llevamos 1 hora y 50, por lo que vamos a cerrar tanto stream como el vídeo. Así que con esto y un bizcocho nos vemos próximamente, a ver si hacemos el puñetero vídeo de Spider-Man, que estamos un poco desganados, saliendo un poco Sí, tío, más. tenemos el Y podcast pendiente y bueno, se vienen cositas, se no, vienen no nos cositas. olvidamos, ¿vale? Pero Vamos a entendernos empezar que estamos por saliendo un poco terminar. más, acabado ya todo y podemos comentar cómo nos va la vida también, esas cosas. Así que con esto y Bueno, un bizcocho nos vemos próximamente. goodbye. Muchas gracias. Cuidarse mucho. Adiós. Adiós. Adiós.